Capítulo 63. Lien tuvo que admitir que no esperaba estar tan cerca de perder, especialmente en una prueba que ni siquiera involucraba combate real. El equipo rival había demostrado su excelente trabajo en equipo y lograron hacer que tuviera que confiar en sus compañeros para poder ganar. Sintió que esta había sido la lección de humildad que necesitaba. No todo podía ser superado solo a base de fuerza bruta, al menos no sin poseer un poder mucho mayor al que poseía en ese momento. Le estrechó la mano al rival que había jugado como portero. Ha sido un gran partido, habló con toda la sinceridad de su corazón. Vuestro trabajo en equipo ha estado a punto de ser nuestra perdición. El hombre aceptó el gesto y sonrió un poco tristemente. Aunque la derrota es, ciertamente, amarga, todos nosotros sabíamos que no ganaríamos el torneo, declaró, confundiendo a Liem. Nuestro jefe es mucho más fuerte que nosotros, no tendríamos una oportunidad contra él. Sin embargo, haber perdido contra vosotros no está tan mal. Me alegro de haber jugado este partido, pues nos ha enseñado lo mucho que aún tenemos por mejorar. Lien lo miró profundamente. Una cualidad que compartían todos los cultivadores en el reino ancestro es la voluntad para mejorar, que era lo mismo que, después de todo, los había llevado a convertirse en ancestros. Ya que nos has derrotado, deja que te advirtamos sobre las mayores amenazas que hay en este torneo. El portero se puso serio. En nuestro grupo, el capitán Rain es probablemente el único que podría representar un problema para ti, si mi estimación sobre tu fuerza es correcta. Sin embargo, ese no es el mayor enemigo que enfrentarás. El joven cultivador era curioso acerca de por qué le estaba revelando esta información, teniendo en cuenta que probablemente eran personas de su mismo equipo, pero lo atribuyó a algún tipo de forma para mostrar su honor, habiendo perdido. El hombre de los árboles, cierto, adivinó. El que se estaba escondiendo, ciertamente tenía una poderosa presencia. El portero se sorprendió y lo miró con la boca abierta. Fue capaz de sentir al jefe Shinichi cuando se estaba escondiendo, pensó con un poco de sudor frío recorriéndole la espalda. Claramente, este tipo no es una persona ordinaria, es probable que sea más fuerte de lo que creí en un primer momento. Hey, Liem, Ape lo llamó desde la distancia. Vamos, va a empezar la explicación sobre la tercera prueba. Las palabras captaron la atención del mencionado, que se giró en su dirección. Ya voy, respondió antes de volver a mirar a la persona que tenía enfrente. Parece que te tienes que ir, pero antes de ello te confirmaré tus sospechas, asintió con una sonrisa. Se llama Genichi y él fue el campeón del último torneo. No te diré nada más, solo debes saber que su poder no se puede comparar con el de un señor ancestro normal. Terminando lo que tenía que decir, el hombre se giró y se fue con sus compañeros, dejando libre a Lien para que volviera con su propio equipo. Estos lo miraron, curiosos. ¿De qué habéis hablado?, preguntó Nu. Liem se cuestionó si contarlo. Aunque no podía decir que Nu y Ape fueran amigos suyos, el partido había estrechado de alguna manera sus lazos y ahora estaban en bastante buenos términos. Me ha advertido sobre dos personas de las que me debería cuidar, al parecer un tipo llamado Rain y otro con el nombre de Shinichi. Decidió contarlo, al final tampoco importaba mucho. Ante la mención del último nombre, sus ojos se enfocaron en él al instante y parecían casi asustados. ¿J. Shinichi? ¿Shinichi el Bodhisattva?, cuestionó Ape y su voz temblaba. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Dijo que fue el anterior campeón. ¿Es muy famoso?, preguntó Liem, queriendo saber más. Más que famoso, es infame, respondió esta vez Nu. Creí que ya habría logrado su cuarta esencia, probablemente está reprimiendo su cultivo. Al ver que Liem no parecía conocerlo, Ape decidió explicar más sobre el tema. Para entender el porqué de su infamia, debo explicarte sobre la última prueba del torneo, empezó el chico. La última prueba consiste en combates clasificatorios, sin embargo, no está permitido luchar de ninguna forma que no sea cuerpo a cuerpo, incluso las armas no están permitidas. Durante el último torneo Dragón Esmeralda, Shinichi se volvió famoso después de hacer algo que se consideraba imposible hasta la fecha. Al parecer, un soberano o ancestro, de 4 esencias, había logrado evadir todos los controles y se unió al torneo, llegando a la final, continuó la chica. Este hombre arrasó con toda la competencia hasta que llegó la última pelea. Antes del combate, los organizadores se dieron cuenta y trataron de reducir al cultivador de 4 esencias. Sin embargo, Shinichi les pidió que esperaran hasta que acabara el combate, porque quería ganar el título justamente. La chica se estremeció visiblemente. Desgraciadamente, yo misma fui testigo de lo que sucedió a continuación. Nu cerró los ojos, como para recordar mejor el momento. Nada más sonó el gong que indicaba el comienzo. El soberano ancestro se abalanzó sobre Shinichi a una velocidad que creía imposible hasta la fecha, pero ni siquiera esa velocidad le permitió esquivar el ataque de Shinichi. En un instante,
Más de 1000 golpes parecieron caer a la vez sobre el hombre, como si tuviera 1000 manos en vez de solo 2, es por eso que le llaman el Bodhisattva. Liam entrecerró los ojos, lanzar tantos golpes a la vez sería probablemente imposible para él, si no usara la esencia del espacio. Parecía que este Shinichi era realmente un monstruo. Fue terrible, no quedó nada más que un charco de sangre. No finalizó el relato. Nunca había visto algo tan espeluznante y he visto cosas horribles en mi larga vida. De todas formas, derrotó a alguien que lo superaba en cultivo con un solo movimiento y eso es lo más terrorífico. Liam asintió de acuerdo con ella, aunque él mismo podía derrotar fácilmente a cultivadores 2 niveles por encima de su cultivo, también existía el factor de cada vez había más diferencia entre los niveles. No había luchado contra un soberano o ancestro antes, pero dudaba que pudiera derrotarlo de un ataque sin usar sus habilidades más fuertes, que eran el aliento de destrucción y el cañón de éter, ambos ataques de rango. Solo pensar en el reto que sería su batalla, hizo que su corazón se acelerara por la emoción, aunque por fuera mantuvo una expresión neutral. Es bueno saber eso, ahora démonos prisa o llegaremos tarde. Liam les dio las gracias a ambos antes de ponerse los tres en marcha. En este punto, solo quedaban cerca de 2000 grupos, lo que equivalía a unas 6000 personas. Liam sintió que la siguiente prueba sería la última antes de los combates individuales. Competidores, felicidades por haber llegado tan lejos. El anciano de secta habló más animadamente que antes, probablemente porque se volvía más interesante cuando menos gente había. Podéis sentiros orgullosos, pero ahora vendrá la verdadera prueba. El anciano se inclinó levemente y la tensión parecía poder ser cortada con un cuchillo. La tercera prueba del torneo Dragón Esmeralda consiste en fuerza. Esta palabra desató más dudas que respuestas, pero los cultivadores esperaron pacientemente a que el anciano continuara con la explicación. Haremos aparecer un bloque de 2 metros cúbicos para cada uno y tendréis que sostenerlo por encima de vuestras cabezas más tiempo que los demás. Parecía que esta prueba era mucho menos elaborada que las anteriores. Lo más probable, pensaron los cultivadores, era que el cubo pesara mucho o que hubiera algún tipo de truco. Como muchos de vosotros ya habréis adivinado, hay un truco en esta prueba, confirmó el anciano. El cubo está encantado con un círculo rúnico desarrollado por el mismísimo maestro de la secta del dragón arcano. El peso del cubo aumentará cada cierto tiempo, así que os será difícil acostumbraros a un peso específico. Además, solo los 64 mejores pasarán a la siguiente prueba. A los organizadores del torneo no les tembló el pulso a la hora de eliminar a más de 5000 participantes en una sola prueba. La primera había descalificado a muchos más. Es por eso que digo, si bien es correcto estar orgulloso de haber llegado hasta aquí, solo lo mejor de lo mejor alcanzará la prueba final. Esta oración final fue hecha con la intención de motivar a todos los cultivadores para dar lo mejor de sí mismos. Cuando alguien deje caer el cubo, será expulsado de la barrera, así que no hay forma de hacer trampas. Inmediatamente y sin avisar, el ya tan mencionado cubo apareció encima de las cabezas de cada cultivador. Era muy ligero y nadie tenía ningún problema para sostenerlo en alto. Pasaron 2 minutos hasta que alguien finalmente cayó. El cubo aumentaba constantemente y en ese punto ya estaba cerca de pesar lo mismo que un rascacielos de la tierra. Cuando cayó el primero, fue como si se desatara un efecto dominó. Uno tras otro, los cultivadores fueron cayendo mientras el cubo aumentaba más y más de peso. Liam vio a AP caer y le dedicó un pulgar hacia arriba, haciéndolo sonreír. Era natural, después de todo el chico era un cultivador normal con solo la primera esencia. En cuanto a Liam, el hecho de que pudiera levantarle el pulgar a AP debería decirlo todo. Estaba sosteniendo el cubo con una sola mano y ni siquiera temblaba. El joven cultivador buscó a Nu y la encontró resistiendo bastante bien. Ella era de los pocos señores ancestro que participaban en el torneo, así que tampoco fue una sorpresa. Lo que sí fue una sorpresa es lo poco que duró la prueba. En no más de 10 minutos los 64 ya estaban decididos. Liam arrojó el cubo a un lado casualmente y los demás siguieron su ejemplo. Observó a sus posibles rivales y, debía decir, que el nivel que sentía de todos y cada uno de ellos era muy sorprendente. Siguió mirando a sus compañeros hasta que, por un segundo, 2 miradas se cruzaron. Liam y Genichi sonrieron y una presión aplastante, que nadie más que ellos dos podía sentir, explotó como si de un volcán se tratara. Lo siento mucho por el final del capítulo, sé que la calidad es deficiente cuanto menos, pero simplemente quería pasar esta parte rápido y estoy cansado. Solo digo que he tenido que pasarle un corrector para ver si me había dejado algún acento y he encontrado varios, espero que lo entendáis. De todas formas, espero que al menos lo hayáis disfrutado y hasta la semana que viene. Capítulo 64.
Competidores, habéis logrado llegar a la prueba final. La voz del anciano contenía mucho más respeto del que había poseído en las anteriores pruebas. Regocijaros, habéis sido bendecidos con talentos realmente fuera de lo común. De hecho, me gustaría ofreceros una invitación formal para uniros a la secta del dragón arcano como miembros del núcleo. Liam conocía, debido a su vida pasada, la forma de organizar las sectas que se presentaba en las novelas del género ciencia. Los miembros menos destacables eran parte del patio exterior de la secta, aquellos que alcanzaban cierto nivel de cultivo u otros estándares que imponía la misma secta, se podían unir al patio interior. Por lo general, los miembros internos recibían habilidades más poderosas, tenían ciertos privilegios respecto a las viviendas o elementos generales del cultivo y, generalmente, eran receptores de un trato preferencial. Más allá del patio interior, estaba el núcleo de la secta. Los miembros del núcleo eran cultivadores extremadamente talentosos que tenían casi tanta influencia como los ancianos, recibían todo tipo de técnicas secretas e incluso instrucción de algún cultivador poderoso. Era cierto que Liam podría beneficiarse mucho de esta oportunidad, pero ya se había decidido en no unirse a ninguna secta para poder disfrutar de su libertad, así que no aceptaría la oferta. Aunque él mismo no lo hizo, de los 64 cultivadores que habían llegado a la final, varios de ellos se acercaron a hablar con el anciano para poder unirse. La secta del dragón arcano gobernaba todo el planeta Alma Esmeralda y todos aquellos que no formaban parte de ella estaban en gran desventaja respecto a los que sí. Una buena prueba de esto era que casi un cuarto de los participantes en la final eran ya de la secta. Teniendo en cuenta el porcentaje inicial de miembros al inicio del torneo, este resultado era realmente grandioso y dejaba en muy buen lugar al dragón arcano. Notó Liam también que varios cultivadores que ya eran parte de la secta se acercaban al anciano, aunque Nular no fue uno de ellos. Supuso que esta era una gran oportunidad para buscar un ascenso, pero quizás ella ya era miembro del núcleo, solo podía teorizar. Cuando hubo acabado todo el asunto, se prepararon para escuchar las reglas de la final. Bien, ahora que esto ha sido zanjado, podemos empezar. El anciano parecía feliz de haber recolectado tantos nuevos talentos. Como todos vosotros ya sabréis, la última prueba siempre consiste en peleas clasificatorias a modo de torneo. En la última edición se permitió solamente usar el combate cuerpo a cuerpo, sin embargo, se os dejará pelear de cualquier forma que queráis exceptuando el uso de armas y de ropa encantada o armadura. La herramienta del alma tampoco puede ser utilizada. Nadie pareció descontento con esta información y Liam no fue la excepción. Aunque su estilo de combate se basaba principalmente en el uso de armas como su Banri no Kusari o Ama no Sakaoko, de hecho estaba esperando una oportunidad para realmente soltarse y atacar con todo. Por cierto, agradecería que os abstuvierais de matar. Pareció serio en su solicitud. Aunque las reglas no lo impiden, sería una verdadera tragedia perder a cualquiera de vosotros cuando aún no habéis alcanzado vuestro pico de fuerza. El planeta Alma Esmeralda es, según la leyenda, el último lugar en el que se registró la presencia de un dechado. Aunque dudo que ninguno de vosotros lleguéis alguna vez a ese nivel de poder, sería para mí un sueño poder decir que vi el crecimiento de un cultivador legendario. Por favor, aceptad esta petición egoísta. Todos aceptaron la petición, pero en el fondo sabían que aunque trataran de matarse entre ellos, lo más probable era que nadie muriera, debido a que todos estaban bastante cerca del nivel del otro. De hecho, según la detección de Liam, solamente Rain, el capitán del grupo de humanos, y Shinichi, el anterior campeón, estaban más o menos a su nivel. Aunque sabía que Shinichi ocultaba parte de su poder, no tenía forma de adivinar el nivel real del hombre. Bien, entonces, los combates se harán a la vez y se realizarán en espacios preparados específicamente para esta edición. Todos sabemos lo destructivos que pueden ser los ataques imbuidos de esencia. Aparecieron varios mecanismos en su mano. Todos supieron de inmediato que eran trasladores. Cada uno de vosotros deberéis tener uno de estos trasladores. Os llevará a uno de los espacios en los que pelearéis contra el otro cultivador que haya aparecido en el mismo sitio. Una vez ganéis, tendréis que activar el vuestro y el de vuestro rival a la vez. De esta manera pasaréis a la siguiente ronda. Parecía bastante simple y todos se acercaron para agarrar uno de los aparatos. Algunos lo inspeccionaron levemente antes de insertar un poco de magia en él. Rápidamente, desaparecieron en un vórtice, sintiendo la incómoda sensación de la aparición. Una vez hubo acabado el desagradable mareo, Liam observó su nuevo entorno. Era una llanura que se extendía más allá de lo que su ojo podía ver. El cielo era completamente azul, sin una sola nube que perturbara la sensación de un vacío infinito. El suelo estaba cubierto de césped, casi como si hubiera sido cortado a mano.
Me pregunto quién habrá sido el creador de este lugar. Liam se cuestionó internamente. Es ciertamente impresionante. Un ruido seco lo sacó rápidamente de sus pensamientos. Su oponente resultó ser un hombre que hubiera parecido humano si no fuera por su pelo, que parecía estar hecho de hojas. Se miraron el uno al otro, midiendo sus capacidades, hasta que una voz etérea resonó en el mundo artificial. Cultivador Liam Doyle contra cultivador Arietui anunció. Comenzad. Liam sabía que necesitaba terminar rápido para no gastar demasiada energía y magia, así que se movió en un parpadeo. Arietui se movió con experiencia para cubrir el golpe de Liam, sin embargo, calculó mal la fuerza del puño y fue desplazado unos metros con un cierto escozor en sus brazos. No queriendo recibir otro de esos, se adelantó a Liam y empezó a usar la magia. El césped en el suelo fue transfigurado en miles de insectos de varios tamaños. Mientras Ari usó la distracción para moverse a la espalda de Liam, este levantó una mano en la que contuvo un poderoso hechizo de fuego. Lo lanzó al suelo y el lugar empezó a temblar. Casi al instante, numerosos pilares de llama surgieron como si se trataran de serpientes hambrientas. Los insectos fueron devorados por el fuego y Arie tuvo que retroceder. Por supuesto, retroceder en una pelea es muchas veces un error fatal y Liam se aseguraría de recordárselo a su adversario. Con gran velocidad, se movió a través de sus propias llamas sin ser notado. Arietui fue sorprendido cuando su oponente surgió justo enfrente de él. Liam lanzó una ráfaga de golpes y Arie fue acorralado rápidamente mientras trataba de desviar los ataques. Liam lanzó una finta con su brazo izquierdo que desequilibró al hombre con el pelo similar a una planta. Sin perder tiempo, dirigió un preciso golpe a los esfenoides, parte de la cabeza, del hombre que le hizo perder un segundo la conciencia. Para rematar el trabajo su puño izquierdo dio un segundo golpe a la mandíbula desprotegida de Arietui, dejándolo fuera de combate. El combate fue intenso y duró menos de 20 segundos. Ganador, cultivador Liam Doyle anunció la voz mientras Liam iba a recoger el traslador de su adversario caído. Liam siguió las instrucciones que el anciano les había dado, insertó magia en ambos trasladores y fue llevado a otro lugar exactamente igual. Esta vez, el nuevo adversario tardó en llegar y se veía un poco desgastado, aunque emitía un aura más poderosa que la de Arietui. Cultivador Tenyaat contra cultivador Liam Doyle. La voz habló en el mismo tono plano que había usado antes. Comenzad. Ten parecía decidido en acabar el combate lo más deprisa posible, así que se abalanzó contra Liam con una velocidad muy superior a la que había demostrado su oponente anterior. Liam esperó el puñetazo del hombre. Con una gran maestría aprendida después de todas las batallas que había vivido y su riguroso entrenamiento, Liam atrajo el golpe hacia él y usó una técnica real de artes marciales. En su vida anterior había aprendido Aikido y, aunque era un arte marcial controvertido respecto a su eficacia en combate, sus reflejos sobrenaturales ahora le permitían hacer empleo de las técnicas que había aprendido. Agarró la muñeca del Tenyaat con una mano y con otra su codo. Realizó Ikkyo, una de las técnicas más básicas en el Aikido. Su adversario fue incapaz de resistirse y cayó de cara y con gran fuerza al suelo. Liam lo tenía inmovilizado, manteniendo la técnica, y quería hacer que se rindiera. Aún así, el hombre no había llegado a la final por nada, dislocó su hombro con un crujido y escapó del control de Liam. El problema de esta estrategia resultó ser la falta de tiempo para recolocar su hombro antes de que el joven cultivador lo persiguiera. Trató de poner distancia, pero algo lo golpeó por la espalda. Liam había lanzado un maleficio de repulsión unos momentos antes y lo dirigió hasta su espalda. Fue un gasto mínimo incluso para un mago que no fuera cultivador, así que no valía la pena mencionar el costo para Liam. Ten no fue rechazado, pero quedó quieto durante un instante y eso era exactamente lo que su oponente necesitaba. Ikotsu usó el mismo ataque que había usado durante el partido en la segunda prueba. Fue un golpe seco con magia extremadamente concentrada que endurecía el golpe. No era un ataque para matar, sino uno para noquear y romper huesos. Debido a la momentánea inmovilización, Ten no fue capaz de bloquear y escupió sangre cuando sus costillas se agrietaron. Ganador, cultivador Liam Doyle anunció la voz robótica. El mencionado ganador sonrió, no estaba para nada agotado y ya había ganado 2 de los 6 combates que necesitaba para coronarse como campeón. Con el tercer traslador en mano, fue enviado directamente a la zona del tercer combate. Allí, se encontró con una sorpresa. Bueno, parece que ahora es momento de que nos enfrentemos. Liam le sonrió a su adversario. He tenido ganas de pelear contigo desde que supe lo que hiciste en la primera prueba, le respondió. Cultivador Liam Doyle contra cultivador anular. La voz resonó. Comenzad. Siento lo del anterior capítulo, estaba muy cansado y simplemente quería pasar todo rápido. De todas formas,
Creo que este me ha quedado mucho mejor y el siguiente también debería ser interesante. Capítulo 65. Tan pronto como la voz dio comienzo al combate, Nu juntó las manos y una niebla extraña empezó a envolverla a un ritmo alarmante. Si uno observaba en profundidad, la niebla contenía miles de relámpagos que bailaban amenazadoramente. Esto es el poder de una esencia, Liem se dijo a sí mismo mientras preparaba una barrera. Sin embargo, ¿relámpagos? La niebla rápidamente alcanzó la barrera colocada y la empezó a quebrar. Liem era un gran experto en barreras y las suyas podrían bloquear ataques realmente poderosos, pero el poder de una esencia era demasiado y, pronto, resonó por el campo un sonido como de vidrio roto. Por suerte, el joven cultivador ya había tenido esto en cuenta y no se quedaba quieto. Dedujo que ninguno de sus hechizos básicos sería capaz de bloquear el ataque, que avanzaba incesantemente, así que directamente canalizó el poder de la esencia del espacio. Levantó los dedos índice y medio. Ya que iba a usar su esencia, no se conformaría con solo defenderse, sino que lo aprovecharía para contraatacar. El poder espacial empezó a acumularse encima de sus dedos, en forma de una esfera del tamaño de una canica. La esfera brilló en un tono blanco y parecía cada vez más inestable. ¿Sabes? El espacio es algo realmente difícil de comprimir, habló en un tono serio. De hecho, esto se debe a que cuanto más se comprime, más fuerza de repulsión aparece. Esta es la primera vez que utilizo esta técnica. ¿Qué crees que pasaría si genero un vacío de millones de kilómetros comprimidos en algo de este tamaño? No, que lo estaba escuchando a duras penas mientras se concentraba para liberar más y más su esencia, se tensó al escuchar estas palabras. Técnica de manipulación espacial, diverso o antes de dejar que las propias leyes del mundo hicieran su trabajo, Liem usó la esencia del espacio de nuevo para aparecer al lado de su adversaria. La esfera blanca brilló un segundo antes de liberar una onda de choque que barrió con todo, levantando una enorme columna de humo en el lugar. La explosión también había eliminado la niebla convocada por la esencia de Nu, aunque había logrado herir levemente a Liem cuando se teletransportó al origen mismo de esta. Estaba claro que un relámpago normal no dañaría a Liem y, aún así, la electricidad que contenía la técnica había logrado electrocutarlo. Liem sintió como si lo hubieran quemado ligeramente y sufría algunos espasmos. Fue aterrador considerando que solo estuvo dentro de la técnica durante un segundo. Se preparó para seguir luchando, pues el árbitro no había anunciado aún al ganador. Consuen sintió a Nu acercándose volando y cuando se disipó la cortina de humo pudo ver su estado. Parecía una persona que había sido atropellada por un camión, con numerosos cortes y hematomas por todo el cuerpo. Aunque estaba claramente en mal estado, parecía que aún podía seguir luchando. El cultivador dragón sonrió ante esto. Bien, me alegra que puedas continuar. Sus palabras eran alegres, ya que no esperaba que ella resistiera su técnica. Respirando entrecortadamente, Nular se cruzó de brazos justo a tiempo para bloquear un puñetazo de Liem, que se movió extremadamente rápido. Liem sabía que no podía prolongar demasiado esta pelea, pues aún le quedaban dos oponentes por combatir y su magia no era infinita. De hecho, teniendo en cuenta que todos los participantes de la prueba a excepción de él mismo estaban al nivel de señor ancestro, su cantidad de magia era la más baja. Habiendo bloqueado su golpe inicial, Nu trató de contraatacar con una patada que Liem bloqueó con facilidad. Por suerte, su primer ataque había reducido en gran medida las fuerzas de ella. Sumándose al hecho de que sus peleas anteriores no habían sido fáciles, la chica perdía terreno a medida que la batalla avanzaba. Con un puñetazo particularmente duro de Liem, Nu salió volando unos metros aunque lo había bloqueado. Sus brazos le dolían como el infierno y sabía que tendría que recurrir a los ataques a distancia para poder resistir. Levantó ambas manos y el cielo se oscureció. Liem miró esto con curiosidad y sus ojos finalmente brillaron en comprensión. Ya veo, no posees la esencia del relámpago, sino la esencia de la tormenta. Entonces llegó a la conclusión de que la niebla anterior eran, en realidad, nubes. Sin responder, Nu bajó las manos de golpe y estalló una tempestad como nunca antes se había visto. La lluvia cayó con tanta fuerza que cada gota parecían balas de cañón y los rayos destellaban como serpientes hambrientas. Liem creó una barrera alrededor de su cuerpo que logró bloquear con éxito la lluvia, pero sabía que si uno de los relámpagos lo tocaba sería malo, así que empezó a esquivarlos. Era un espectáculo ver a alguien evitar algo que va a una décima parte de la velocidad más rápida posible. En realidad, Liem no debería ser capaz de esquivar, por lo que tenía que confiar en sus instintos que le prevenían del peligro un segundo antes de ser chemescado. Además, no esquivó sin pensar, sino que al mismo tiempo se movía hacia Nular. Viendo que se acercaba, la chica respiró profundamente preparando su último ataque.
Su magia ya estaba prácticamente agotada, habiéndola gastado no solo en los combates anteriores, sino también curándose del primer ataque de Liam. Había una razón por la que había sido elegida para establecer una conexión con Liam y esta razón fue la tercera esencia que había conseguido. Como es de esperar, hay esencias más poderosas que otras. Por ejemplo, la esencia del espacio de Liam controlaba uno de los elementos principales de la realidad, por lo que tenía mucho más potencial y era más poderosa que la esencia de la tormenta. Se dice que, incluso en tiempos ancestrales, cuando los dechados aún pisaban el reino inmortal como cualquier otro cultivador, las esencias de elementos eran extremadamente buscadas y veneradas, incluso si eran derivadas de la esencia principal y no el elemento en sí mismo. Los elementos, a diferencia de lo que se pensaba en los cuentos tradicionales de la Tierra, no eran agua, fuego, tierra, viento, luz y oscuridad. De hecho, las esencias elementales eran solamente la esencia del fuego, la esencia del relámpago y la esencia del hielo. Liam había luchado antes con un cultivador que poseía la esencia de la nieve, que era una derivada del hielo, y había sido poderosa. Sin embargo, actualmente se encontraba ante algo mucho más temible, que era la esencia del hielo real. La temperatura descendió a un ritmo alarmante y Liam lo notó, preparándose para cualquier movimiento que Nu le enviara. La ya mencionada concentró cada gota de magia que le quedaba antes de levantar una pierna y golpearla contra el suelo. Frío polar, con esta exclamación, el mundo mismo se volvió plateado. El espacio creado para que los concursantes pelearan era muy grande y, sin embargo, en ese momento se congeló por completo. En medio del mundo helado, Nu cayó de rodillas, tratando de estabilizar su respiración. No hay forma de que haya podido esquivar ese ataque. Trató de levantarse temblorosamente, lográndolo con cierto esfuerzo. Aunque tendré que renunciar a continuar con el torneo, estoy en las últimas. No obstante, en ese momento se dio cuenta de algo. ¿Te has dado cuenta? Una voz detrás de ella casi hizo que su corazón se detuviera. Se giró, cruzándose de brazos al mismo tiempo. Sintió un dolor terrible y se escuchó un crujido. Sin poder detener su impulso, chocó contra una de las paredes de hielo. ¿Cómo? Logró preguntar a duras penas. Liam se acercó, estando ileso y con ningún signo de hielo en él. Tu ataque tiene un alcance enorme, lo reconozco, empezó él, pero tiene una debilidad. Debido a que no quieres congelarte a ti misma, supe que dejarías un espacio a tu alrededor, un espacio seguro, así que simplemente usé el poder de mi esencia para teletransportarme. Nu lo miró, conmocionada. Entonces, tu esencia no quiso continuar debido a las implicaciones. Liam asintió, confirmando sus sospechas. ¿Es eso siquiera justo?, se quejó. Pero la verdad es que no era justo. Liam simplemente había sido más bendecido que ella y este era el mundo de la cultivación. La suerte y el talento lo eran todo a la hora de decidir el más fuerte, sobre todo si el talentoso también se esforzaba. No te sientas mal, la animó él. En realidad me has obligado a usar más mi esencia que cualquier otra persona con la que haya combatido hasta el día de hoy. Liam le extendió su mano. Nos volveremos a encontrar, finalizó Liam sus palabras. No se animó un poco y sonrió, estrechándole la mano. Pronto, ella desapareció de la prueba. Ganador, Liam Doyle, la voz anunció de la misma forma plana en que lo había hecho hasta el momento. Liam agarró el traslador que se había caído e insertó un poco de su magia para avanzar a la siguiente ronda, que serían las semifinales. Nada más aparecer, se dio cuenta de que el entorno era el mismo que en los anteriores combates. Viendo que su oponente aún no había llegado, se sentó para reponer un poco de magia. De hecho, le resultó bastante beneficioso, pues pudo restaurar una buena parte de su magia y se dio cuenta, al ver a su adversario aparecer, de que la necesitaría. Se levantó del suelo en silencio. El hombre delante de él era Rain, el capitán del grupo de humanos y la única persona, aparte de Hinichi, que hacía poner en alerta a sus sentidos del peligro. Una sola esencia y has logrado llegar hasta aquí, eres verdaderamente un monstruo, habló en un tono relajado, casi como si lo tuviera todo bajo su control. Si algún día logras llegar a señor ancestro, serás de temer. Semifinales, Rain contra Liam Doyle. El árbitro anunció con su ya conocida voz monótona. Comenzad. Sin embargo, Rain cerró los ojos en contemplación y los volvió a abrir. En este momento aún no serás capaz de derrotarme. Apareció delante de Liam en un instante valiéndose de pura velocidad. Lanzó un golpe directo a su cara. Te equivocas. Liam desvió con un solo movimiento el puñetazo de Jain y conectó un golpe propio en su cara. De hecho, si no te tomas esto en serio serás derrotado en nada más y nada menos que 5 ataques. El ataque le había hecho sangrar la nariz al cultivador humano, que retrocedió sorprendido. No pensé que podría reaccionar a eso, pensó con cautela,
limpiándose la sangre de la nariz con la mano. Puede haber sido suerte, pero parece que tendré que ir un poco más en serio. Su aura estalló como un huracán antes de controlarla y Liam hizo lo mismo. Esto les permitió prepararse para usar cualquier ataque que tuvieran que usar. Ambos desaparecieron y un estruendo resonó casi al mismo tiempo. La pura potencia de Rain y el fino control de Liam resultó en una onda de choque masiva cuando chocaron ambos puños. Sin embargo, Rain al final fue más fuerte y empujó a Liam. No lo persiguió, sino que su cuerpo empezó a derretirse y sacar humo. Lava, supuso Liam con cuidado. Rain colocó sus manos en el suelo y este empezó también a convertirse en lava. De repente, el suelo tembló y una ola de lava de más de 100 metros de altura se dirigió hacia Liam. El chico dragón simplemente voló por encima del tsunami de lava. El problema fue que, cuando miró al suelo, su adversario había desaparecido. Nunca quites la vista del rival, una voz dijo detrás de él. Rain lo golpeó y Liam fue mandado al suelo, que estaba cubierto de lava. Cayó, levantando una columna de la roca fundida. El cultivador humano aterrizó suavemente en el suelo. Al final lo sobreestimé, se sacudió el polvo del hombro mirando el campo lleno de lava. Es una pena, podría haber llegado lejos. Te lo dije, ¿no es así? La voz de Liam preguntó en medio de la lava. Rain fijó su mirada en donde escuchaba su voz y lo vio sentado con las piernas cruzadas y apoyando su barbilla en su mano, como si estuviera aburrido. Lo más sorprendente era que estaba sentado encima de la lava. No pudo terminar su oración debido a que una palma abierta gigante apareció delante de él. Sen resultó tenso debido a que fue pillado con la guardia baja, no tuvo tiempo a bloquear y Rain salió volando. Intentó estabilizarse en el aire, sin embargo, Liam apareció a su lado. Te advertí que no te confiaras, su voz sonaba un poco decepcionada. Ahora puedo decir que el mayor defecto que tenéis los humanos es la confianza que tenéis en vosotros mismos. Liam levantó un puño y lo bajó. La diferencia de un golpe normal fue que, al igual que con el Senritsu tenso, apareció una manifestación etérea de su puño en versión gigante que descendió hacia Rain. Estando mal posicionado en el aire como lo estaba, el hombre solo pudo cruzarse de brazos y recibir el golpe que lo mandó al suelo a más de 10 veces la velocidad del sonido. Además, la arremetida de Liam no se detuvo aquí, sino que un pie del mismo tamaño que las manos anteriores aplastó el mismo sitio en el que había caído Rain, creando un temblor que resonó en todo el espacio artificial, además de agrietar el suelo en 2 kilómetros de radio. Ganador, Liam Doyle, sonó la voz del árbitro. También, te advertí de que si te confiabas serías derrotado en 5 ataques, comentó Liam mirando la forma ensangrentada de su adversario. Parece que fui yo el que te subestimé. Os voy a ser sincero, no soy capaz de escribir más de un capítulo por semana, así que espero que os conforméis con este capítulo que ha sido acción casi todo el rato y es un poco más largo de lo normal. Lo siento, no doy para más. Por cierto, Rain era mucho más fuerte de lo que ha parecido, pero se ha confiado y es lo que pasa. Pretendo hacerlo un rasgo más o menos común de los humanos, también pensaré algún rasgo perjudicial para los dragones. Espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. Capítulo 66. El escenario en el que se disputaría la final consistía en un páramo con algunos desniveles. Liam apareció en el valle que había entre dos pequeñas montañas. El terreno estaba levemente nevado, lo que fue un cambio sustancial con los terrenos cubiertos de vegetación en las anteriores rondas. El joven cultivador estaba atento, esperando a la aparición de su rival. Su corazón latía con fuerza, pues sabía que la persona a la que se iba a enfrentar no sería como las anteriores y requeriría todas sus capacidades, el poder mantenerse al nivel necesario para competir contra él. De repente, una presión sofocante descendió sobre el lugar. Un hombre de aspecto desaliñado, pelo largo y cuerpo musculoso, había aparecido enfrente de Liam. Del hombre brotaba una aura antigua, como si fuera un monje centenario de esos que viven en el Tíbet, aunque la atmósfera de sabiduría que lo rodeaba era contrarrestada por la intención asesina que liberaba, casi como la de una bestia. Shinichi tenía una cara de póker, pero Liam podía decir que estaba un poco emocionado. Él mismo se colocó en una posición de combate. La postura del chico no fue tensa, pero tampoco relajada. Como luchador, sabía que la actitud corporal en una batalla no podía ser diferente a la del día a día, debido a que le resultaría incómodo. Despejó su mente, pero se mantuvo alerta a cualquier movimiento del enemigo, su cuerpo preparado en cualquier momento para reaccionar como un todo. Su mente registró al árbitro dando la señal de inicio y, sin embargo, no actuó imprudentemente, ya que sabía que no estaba en condiciones de atacar primero. Finalmente, el que se movió primero fue Shinichi.
Pareció desaparecer un segundo y Lien casi no tuvo tiempo de activar su modo híbrido y echarse a un lado para esquivar el puño. El golpe provocó un estruendo, pero Liam no fue intimidado y contraatacó inmediatamente después. En su forma híbrida, no solo era más fuerte físicamente, sino que también se potenciaban sus sentidos, lo que le ayudaba a luchar con más eficacia. Lanzó una patada lateral que fue evadida por su contrincante al saltar hacia adelante con una voltereta. No obstante, Lien ya había previsto la acción, por lo que actuó al instante con un golpe de puño que Shinichi tuvo que bloquear en el aire, lanzándolo unos metros hacia detrás. Se estabilizó fácilmente y no parecía que el golpe le hubiera hecho mucho daño. De hecho, Lien sentía como si hubiera golpeado una barra de acero siendo una persona normal. Decidió que necesitaba tantear el alcance de las capacidades físicas de su oponente, así que se movió tan rápido como le fue posible. Se convirtió en nada más que una sombra. Esta velocidad hubiera sido imperceptible para cualquiera de sus oponentes anteriores. Sin embargo, tuvo que detenerse repentinamente en el aire, pues el pie de Shinichi ahora estaba a pocos centímetros de su rostro. Si no hubiera frenado de golpe, habría recibido la patada en la cara. Lo que más le sorprendió fue que solo había sentido el ataque en el último momento, incluso con su percepción refinada a un nivel con el que muchos señores ancestros solo podrían soñar. Me sorprende que hayas esquivado eso. Shinichi habló por primera vez. De hecho, tus sentidos son impresionantes. Liam estaba demasiado ocupado pensando en cómo traspasar sus defensas como para responderle. Estaba claro que era físicamente muy superior a él e incluso podía decir que estaban más o menos en el mismo nivel de control de magia, así que tendría que intentar luchar de forma inteligente con magia a distancia. Shinichi no iba a dejarle pensar demasiado, así que pronto volvió al ataque. Liam saltó en el aire e hizo un movimiento de corte con la mano. Ure-Hadou, Sanodou. Teppusatsu usó un hechizo de Hadou oculto que recordaba de Bleach, usado por Ichibe Yosuke. En este punto, tenía magia suficiente para imitar la gran mayoría de los hechizos que recordaba de su vida anterior. Este en concreto generó la cabeza de un dragón verde que sopló un poderoso viento. El viento fue lo suficientemente poderoso como para empujar a Shinichi hacia el suelo. Liam no se detuvo e incluso mientras aún estaba cayendo, usó el Senritsu Tensou para formar un puño gigante que descendió como una montaña hacia el hombre que caía. Sin embargo, la sorpresa apareció cuando Shinichi hizo aparecer una mano igual de grande que detuvo el puño, generando una poderosa onda expansiva que dispersó una buena cantidad de nieve. Oh, parece que también conoces esta técnica e incluso le has puesto un nombre, comentó divertido el humano. Esa otra de viento también fue bastante impresionante, teniendo en cuenta que no estabas usando una esencia para realizarla. Una gota de sudor se deslizó por la frente de Liam. No, tú eres más impresionante, le respondió. No sé de qué está hecho tu cuerpo, pero esto es un poco ridículo. De hecho, Teppusatsu con la cantidad de magia que había usado Liam podría haber borrado de la existencia, incluso un satélite pequeño como la luna, y este hombre lo había tomado como si fuera una brisa casual. También notó que el terreno se regeneraba constantemente, así que llegó a la conclusión que debía haber sido creado por una esencia relacionada con la realidad virtual o algo similar. Obligando a su mente a que se enfocara de nuevo en la pelea, Liam volvió a valorar la situación. Sus hechizos básicos probablemente no tendrían mucho efecto y una pelea cuerpo a cuerpo estaba descartada, así que probablemente no le quedaba más opción que usar el poder de la esencia del espacio. Se mentalizó para llevar la esencia al límite de sus habilidades actuales, cosa que aún no había hecho nunca. Su magia fue liberada, generando una presión horrible que hubiera hecho temblar del miedo a cualquiera por debajo del rango de señor ancestro. Shinichi imitó su acción y su magia incluso superaba a la de Liam. Desde que adquirí la esencia del espacio, he estado pensando en cómo implementarla por completo en mi estilo de combate, pensó Liam mientras levantaba una mano. De momento, esta técnica creo que por fin ha alcanzado su cenit. Cerró la mano en un puño y la energía del espacio lo envolvió en un tono púrpura. Si uno miraba de cerca, podría ver cómo aparecían pequeñas fragmentaciones en el aire alrededor del puño. Este era el apogeo de los 100 dioses ataque del vacío. Al mismo tiempo, Shinichi, que sintió el ataque que estaba preparando Liam, sonrió con emoción y liberó una de sus propias esencias. Esta era conocida como la esencia del momentum, también conocido en física como la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial originada como el producto de la masa por la velocidad de un objeto y se usa para estudiar el choque de dos cuerpos. La esencia del momentum, sin embargo, le permitía a Shinichi modificar la cantidad de movimiento de un cuerpo, tanto en módulo como en dirección.
Esto le permitía básicamente modificar los choques entre dos cuerpos a su antojo. Se lanzaron el uno contra el otro, cada uno con su técnica propia. El tiempo pareció ralentizarse y todo el mundo tembló. Puño de Dios del vacío. Golpe de impulso. Shinichi esperaba que colisionaran, no obstante, sus ojos se abrieron como platos al instante siguiente. Por alguna razón, sus puños se quedaron a unos 10 centímetros el uno del otro y sintió que ya no podía avanzar más. La energía salió disparada del ataque de Liem y golpeó al desprevenido hombre, que tosió sangre y se estrelló contra una montaña, borrándola por completo antes de que apareciera otra vez. Liem respiró pesadamente. Había usado dos técnicas poderosas dentro de la esencia del espacio al mismo tiempo y eso le había pasado factura, aunque su magia ya empezaba a restablecerse con una velocidad decente. Shinichi apareció 5 segundos después. Su cuerpo había sufrido algunas heridas leves, pero por lo demás parecía estar bien. No obstante, tenía una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Qué fue eso?, cuestionó. No era una barrera, puedo al menos decir eso, era más como si por más que avanzara no me moviera del sitio. Liem lo miró, recuperando el aliento. Por supuesto, no voy a explicártelo, porque podrías encontrar una debilidad fácilmente, se burló levemente. Esta técnica en realidad ya había sido usada en el combate anterior, cuando Lien cayó a la lava. Había tomado la inspiración de Satoru Goujou, personaje de Jujutsu Kaisen que tenía la capacidad de crear un espacio infinito entre él y su alrededor. Aunque la de Liem no funcionaba exactamente igual, pues crear un espacio infinito hubiera requerido tanta magia que probablemente no hubiera tenido suficiente. En cambio, lo que hizo fue combinar su esencia con su comprensión sobre barreras para que quienquiera que la traspasara fuera constantemente movido hacia atrás en el espacio. Esta teletransportación del enemigo era tan corta que creían que no se estaban moviendo. El problema fue, por supuesto, el desgasto extremo de magia que era necesario para realizar esta técnica. De hecho, activarla por un solo segundo equivalía al mismo gasto que el puño de Dios del vacío, así que era más algo que se usaba de forma totalmente puntual para sorprender al enemigo y asestar un buen golpe, porque para evitar podría simplemente teletransportarse fuera del camino del ataque. En este punto, Liem ya había decidido hacer todo lo posible, así que no se contuvo más y empezó a usar todas aquellas técnicas que había estado desarrollando desde que llegó al reino inmortal y que no había usado por falta de necesidad. Levantó una mano y su mano fue rodeada de energía morada. Técnica de manipulación espacial vacío. Esta fue otra de las técnicas que había copiado de Goujou. Consistía en vaciar el espacio que existía en un área determinada. Esto forzaba al mundo a llenar este espacio vacío y, por consecuencia de eso, el enemigo era atraído hacia allí. Shinichi fue momentáneamente sorprendido, pero Liem no lo tomaría por sorpresa 2 veces. Aprovechó que lo habían atraído para atacar al desprevenido joven cultivador, que recibió un puñetazo que le rompió un par de costillas y le hizo toser sangre. Aún así, no intentó ganar distancia para recuperarse, sino que movió su magia tan rápido como pudo y una esfera brillante completamente blanca apareció en su mano. Técnica de manipulación espacial reverso, exclamó a duras penas. Shinichi, que había intentado continuar su ataque, esperando que Liem estuviera desorientado debido al golpe, no pudo evitarlo y salió disparado. El problema fue, como Liem notó, que no le estaba haciendo ningún daño consistente al humano. Curó sus costillas rápidamente, sanar un hueso era pan comido para cualquier cultivador de su nivel. Entonces, no me queda más remedio que usar eso, pensó Liem con cierta emoción. Uno podría pensar que las cosas parecían estar muy mal para Liem y que estaría preocupado por eso, sin embargo, la verdad era que estaba disfrutando la verdadera pelea que estaba experimentando por primera vez desde que llegó a la separación del espíritu. Recordó su viejo estilo de pelea y elaboró un plan, solo necesitaba que Shinichi se quedara quieto por un segundo. Hablando del hombre en cuestión, apareció en el cielo con 10 puños gigantes cayendo junto a él. Liem se teletransportó, evitando todos los puños que reformaron completamente el terreno antes de que se volviera a restaurar. Ahora, pensó Liem cuando apareció junto a Shinichi. Rikujo Koro, Sahou Sabaku, Kuyu Shibari realizó una serie de hechizos de restricción en un instante, pero sabía que no le darían más de 5 segundos. Saltó en el aire y su cuerpo empezó a cambiar. Estas técnicas son curiosas, pero no me mantendrán restringido por Mu. Shinichi empezó a hablar, pero no continuó al ver lo que le estaba pasando a Liem. Fue liberada una poderosa aura, mucho más fuerte de lo que había liberado ninguno de los dos al inicio del combate. Los dientes de Lien crecieron,
Sus ojos de color amarillo brillaron con la potencia de 100 soles cuando un majestuoso dragón carmesí occidental ocupó el lugar del joven cultivador. Era mucho más grande de lo que había sido antes. Incluso podría llegar a medir 1 kilómetro de largo y cerca de 200 metros de altura. Incluso el poderoso Shinichi fue conmovido por esta escena. Este es mi ataque final, concluyó Lien poniendo hasta la última gota de magia que le quedaba en el ataque. Fueron combinadas las dos técnicas más poderosas de Lien, el aliento de destrucción y el cañón de éter. El interior de la boca de Lien se iluminó con un espectacular resplandor de todos los colores. Shinichi trató rápidamente de liberarse de los hechizos de restricción. Heraldo de destrucción, el nombre del ataque de alguna manera resonó en todo el mundo artificial, acompañado de un haz multicolor. Capítulo 67. Un haz de luz cruzó el espacio a velocidades insólitas. Brillaba con todos los colores existentes, algunos que incluso no eran comunes y no habían sido vistos por cualquier humano normal. Estos colores representaban el espacio mismo y daban a entender el poder que se había usado detrás del ataque. Sintiendo el peligro y no queriendo ser golpeado por la habilidad final de Lien, Shinichi usó todas sus fuerzas para romper las ataduras que lo retenían en el sitio. Una vez lo logró, se dio cuenta de que no tenía tiempo para evitar el ataque. Pensando rápidamente, supo que su primera esencia no serviría, así que decidió usar otra. Juntó sus manos como si fuera a rezar una oración y cerró los ojos. El movimiento que pretendía usar era el que le dio su título de Shinichi el Bodhisattva, que no fue ninguna broma, teniendo en cuenta que le permitió matar a un soberano o ancestral cuando solo acababa de llegar a señor ancestro. Todo sucedió en un instante tan corto que ni siquiera el heraldo de destrucción, que destruía el espacio mismo para avanzar a velocidades antinaturales, pudo llegar a tiempo para evitar la activación de la técnica. Esencia del movimiento, aceleración, pronunció en voz alta y clara. Sus manos se aceleraron misteriosamente, yendo a un ritmo mucho más rápido de lo que debería haber sido posible. Con el ataque de Lien enfrente de él, empezó a golpearlo con únicamente sus puños cubiertos del poder de su esencia. El tiempo mismo pareció haberse detenido para todo el mundo, excepto para Lien y para Shinichi. Lien aguantó su aliento, sin detenerse, sabiendo que esta sería su última oportunidad. Shinichi sintió como sus manos eran quemadas y, sin embargo, no se detuvo en su arremetida de más de 1000 golpes por segundo. Un vacío se creó detrás del señor ancestro debido a que sus puños cortaron incluso el sonido. Terribles ondas de viento fueron expulsadas del centro de la colisión y el mundo se oscureció y, sorprendentemente y para desconocimiento de ambos luchadores, empezó a resquebrajarse. El paisaje fue nivelado completamente y tormentas estallaron como si hubiera llegado el apocalipsis. El heraldo de destrucción rompió el espacio y la aceleración de Shinichi rompió todo lo demás. Fue una colisión digna de ser puesta en los libros de historia. Ambos gritaron desde el fondo de su corazón, sin querer perder esta batalla. ¡Roar! Lien en su forma de dragón rugió, haciendo temblar el cielo y la tierra. ¡Ah, ah, ah! Shinichi mismo gritó con toda su alma mientras golpeaba cada vez más rápido. De repente, Shinichi empezó a avanzar a través del ataque, rompiéndolo por el camino. Lien, viendo esto, desesperadamente puso todas sus fuerzas en aumentar el ataque. Shinichi fue levemente empujado hacia atrás, pero no se rindió y continuó avanzando. Finalmente, llegó a escasos 2 metros de Lien. Sus puños se aceleraron a un ritmo nunca antes visto, su cuerpo lleno de quemaduras le dolía como el infierno y, sin embargo, no se detuvo. Lien concentró todo el rayo de forma que el poder aumentó, pero Shinichi mismo aceleró aún más. ¡Guau! El grito del hombre estremeció al mundo entero y una luz blanca cegó todo el lugar. Cuando todo volvió a la normalidad, 2 personas estaban de pie. Uno tenía quemaduras que le habían chemescado el pelo y su cuerpo estaba lleno de cicatrices. El otro tenía heridas de golpes contundentes. Lien miró al cielo contemplativamente. ¡Ah! Esta fue una batalla de verdad. Una sonrisa se formó en su rostro antes de caer inconsciente de cara al suelo. Shinichi levantó un puño al aire, en señal de victoria. El ganador del torneo Dragón Esmeralda es Shinichi. La voz robótica de antes había sido reemplazada por una normal, probablemente un comentarista. Estos combates habían sido vistos por todos los cultivadores desde fuera y siendo narrados por un anciano de la secta del Dragón Arcano. Los cultivadores aullaron de emoción al presenciar un combate tan grande e incluso los ancianos mismos se sintieron conmocionados ante tal espectáculo. Shinichi el Bodhisattva logra conservar su título, proclamó el comentarista viendo la figura del mencionado. Menudo combate que han dado estos dos cultivadores. Shinichi y el inconsciente Lien fueron teletransportados fuera del lugar y enviados rápidamente a una sala de curación. El humano había ganado,
pero sus heridas eran igual o incluso más graves que las de Liam. Al día siguiente se celebró la victoria de Hinichi en el patio exterior de la secta del dragón arcano, que fue decorada como un festival muy parecido a los de la Tierra. Liam asistió y, tanto él como su adversario, parecían momias de lo vendados que estaban. Al final del día, al ganador del torneo se le hizo entrega de la píldora de iluminación, que le permitiría llegar al nivel de un soberano o ancestro. Todo el mundo, incluido Liam, aplaudieron. El mencionado no se sentía decepcionado para nada. Sentía que este torneo le había abierto un camino que necesitaba y le hizo darse cuenta de sus propias debilidades, así que decidió que iría a ver a Fleur a la Tierra y luego volvería para entrenar como un loco. Quizás en un futuro volvería a desafiar a Hinichi. Sin embargo, el enfrentamiento también lo hizo famoso a él. Varios cultivadores se acercaron para pedirle su autógrafo, cosa que lo sorprendió, pues no esperaba que incluso personas con miles de años hicieran estas cosas. Firmó tan bien como pudo, teniendo en cuenta sus vendajes. Llamó mucho la atención de todo el mundo debido a que era un cultivador con una única esencia y había logrado plantarle cara al que probablemente era uno de los cultivadores más fuertes de todo el planeta, por supuesto excluyendo a las grandes figuras como por ejemplo algunos ancianos de la secta del dragón arcano y el propio maestro de secta. La noticia de que un dragón había aparecido se esparció como el viento, no dejando a nadie indiferente. Queriendo alejarse de la atención extrema que estaba recibiendo, Liam se ocultó con magia en la esati de una de las pegoudes y miró el espectáculo. Los fuegos artificiales eran magníficos, mucho más allá de los que se podían fabricar en la Tierra, pero esto le recordó el problema real de este mundo. Aunque todo parecía feliz, él sabía que el reino inmortal estaba siendo controlado por Shen, que eliminaba a cualquiera que fuera en contra de sus deseos o que lograra demasiado poder. Ya había comprobado que no era amigable con el cultivador que lo atacó. Ahora era momento de empezar a planear en su contra. Aunque, por supuesto, necesitaba fortalecerse primero. Necesitaba, no solo conseguir su segunda esencia, sino también lograr una evolución en su control de magia y comprensión de la misma. Desconocido para todos los cultivadores que festejaban, un portal se abrió en la cima de una de las pegoudes y Liam desapareció del mundo. En la Tierra, concretamente en el pueblo de Saoxan, apareció el mismo cultivador a través de un portal morado. Al llegar del reino inmortal, Liam sintió lo pequeña que era la Tierra en comparación. Su la cubría entera y, de hecho, podía incluso llegar más allá. También, se dio cuenta de lo frágil que parecía todo, sabía a ciencia cierta que un mero golpe, que en el reino inmortal como máximo rompería alguna montaña, podría dañar seriamente la estructura del planeta. No queriendo perder demasiado tiempo contemplando estas cosas, buscó a Fleur rápidamente. Parecía que se encontraba en Francia, probablemente en la casa de sus padres. Acumuló un poco de magia y usó el poder de la esencia del espacio para teletransportarse a su lado. Hola, Fleur la saludó casualmente, dándose cuenta de que ella estaba cultivando, sentada con las piernas cruzadas en su cama. La chica se movió por instinto al sentir que alguien había traspasado las defensas que estaban colocadas en su casa y llegado a su habitación antes de que ella lo notara. Lanzó un puñetazo, aunque se detuvo cuando se dio cuenta de quién era. Liam, exclamó, al parecer bastante contenta con la aparición del mencionado. Vamos, me has asustado, no hagas eso. Podrías entrar por la puerta, ¿no sabes que está mal entrar en la habitación de una chica sin llamar antes a la puerta? Liam se rió de su aspecto avergonzado. Lo siento, pero siempre es divertido asustarte, afirmó entre risas. Parece que has estado practicando muy duro, no te esfuerces demasiado, ya que puede ser perjudicial, aunque por lo que veo has tenido buenos resultados. Al final, Liam se había ausentado más tiempo del que pretendía cuando se fue y Fleur lo había aprovechado para cultivar, alcanzando el nivel de la segunda separación del espíritu. Aquí se demostró las enseñanzas que le había transmitido Liam durante el tiempo en que estuvieron viajando juntos. La chica soltó un suspiro. Parece que no has cambiado en nada, sigues siendo tan despreocupado como siempre. Mientras hablaba, agarró una silla para Liam y ella se sentó al borde de la cama. Aunque eso es bueno, parece que viajar a este reino inmortal no te ha hecho más loco de lo que ya eras. Jaja, aunque me ofende que creas que estoy loco, la verdad es que en parte sí que me ha cambiado un poco. El chico disfrutaba hablar con su novia de forma tan casual, pues había estado mucho tiempo sin verla. Sabes, allí hay gente bastante impresionante, incluso hay cultivadores con más de 30.000 años. Dumbledore sería uno de los más jóvenes de todo el lugar. Fleur soltó una carcajada ante el comentario, pero de repente se acordó de algo. Oh, cierto,
El director Dumbledore parece ser que también ascendió al reino inmortal. ¿No lo viste cuando estabas allí?, preguntó con curiosidad. ¿Y tu amigo? Jimin igual. Liam fue genuinamente sorprendido por este dato. ¿El maestro lo logró?, cuestionó, antes de que una suave sonrisa apareciera en su rostro. Ya veo, de Jimin me lo esperaba, pero parece que Alves ha logrado aceptar su pasado y continuar con su vida. Me alegro por él. Referente a tu pregunta, el reino inmortal es gigante, compuesto por varios planetas mucho más grandes que la Tierra, así que tendré que buscar bastante para encontrarlos. La chica soltó una risita. Realmente no has cambiado, sigues siendo igual que antes, declaró con un cierto tono amoroso en su voz. Oh, pero he cambiado, Liam le respondió con aires de suficiencia. Mira, incluso perdí una pelea recientemente. Fleur levantó una ceja interrogante. ¿Es eso algo que deberías decirle a tu novia?, cuestionó en broma. ¿No deberías estar alardeando de tus grandiosas victorias? Liam le sonrió y entrecerró los ojos, recordando el combate contra Shinichi. Hectómetros, fue un combate grandioso, continuó su explicación. Aunque me frustra haber perdido, no me importa demasiado porque lo di todo y mi oponente era simplemente demasiado formidable. Ahora tendré que entrenar aún más duro para poder pedirle pronto la revancha. La cultivadora francesa se rió de él. Primero me dices que no me esfuerce demasiado y ahora estás tú ya pensando que tienes que entrenar más. Le dio 2 palmadas en la pierna amistosamente. De momento, quédate aquí un par de días, luego ya te preocuparás de lo que sea que tengas que hacer. Tenemos que ponernos al día con todo este tiempo que llevamos sin vernos. Liam sonrió con cariño a la chica. Sí, eso es lo que pretendía hacer, aceptó gustosamente. Entonces, gente, espero que no os hayáis sentido decepcionados con este cierre del arco del torneo. La verdad es que no quería que Liam consiguiera su segunda esencia tan rápido, ni que lo hiciera con una píldora. Prefiero que esto sirva como algo que impulse un poco el desarrollo del personaje y, además, Shinichi no acaba aquí como personaje. No diré nada más, jeje. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. Capítulo 68. Liam sintió el mundo a su alrededor y pudo decir que su presencia lo estaba perturbando. Un cultivador en el reino ancestro fuera del reino inmortal no era algo que estuviera destinado a suceder y, por lo tanto, el propio mundo no lo iba a resistir mucho más tiempo. Había pasado los últimos 2 días con su novia y le había servido para curarse de los últimos meses. En el reino inmortal no tenía una casa, no tenía una cama y no podía cocinar como cuando vivía en la tierra, así que poder volver a vivir como lo hacía antes lo había, de alguna manera, sanado. Sin embargo, ya había llegado el momento de que volviera. Calculó que la Tierra tardaría un par de meses en restaurarse y permitirle volver, al menos esto era lo que pudo deducir con su en y la esencia del espacio. Con este pensamiento en mente, se levantó de la cama. Fleur hizo lo mismo, aunque parecía un poco somnolienta. Habían dormido juntos en la cama, pero no tenían sexo porque ninguno de los dos estaba interesado en ello. Ambos sabían que si alguna vez tenían relaciones sexuales sería solo para tener un hijo y, en ese momento, no tenían ningún plan para ello. Simplemente, había algo reconfortante cuando dormían el uno al lado del otro. Debo irme ya, no puedo reprimir mi presencia más tiempo en este mundo, anunció Liam con una pequeña sonrisa al ver cómo Fleur parecía querer seguir durmiendo. Fue divertido ver actuar así a alguien que fácilmente podría derribar una montaña. Hectómetros, esperaba algo así, le respondió, pareciendo un poco triste. No te preocupes, para cuando vuelvas a venir, estaré mucho más cerca del reino ancestro y, entonces, podré venir contigo. Liam asintió con mucho aprecio en su rostro. A él mismo le dolía tener que pasar tanto tiempo solo en el reino inmortal y tenía ganas de ver a sus seres queridos. Ahora sabía que Jimin y su maestro habían logrado ascender y eso significaba que los buscaría aunque tuviera que recorrerse los 5 planetas de arriba a abajo. Sintió que la magia de represión, que se había impuesto para proteger el mundo, empezaba a perder efecto. Su aura se filtró en pequeñas cantidades, pero fue suficiente como para que el mundo temblara imperceptiblemente para todos menos para él. Si se quedaba aunque fueran unos minutos más, la Tierra colapsaría y luego la seguiría el sistema solar, pues, incluso con la inmensidad del universo, este no estaba preparado para resistirlo desde la base. Vaya, parece que ahora eres incluso más fuerte, Fleur comentó con una leve carcajada al sentir el aura de Liam. Ya no te sientes como alguien de este mundo, incluso si sigues siendo el mismo de siempre. Liam se rió entre dientes. Te dije que había cambiado, le puso una mano en la mejilla a la chica, que se sorprendió por la inusual muestra de afecto. Volveré tan pronto como me sea posible, cuando el mundo se recupere. Hasta entonces, cuídate, Fleur.
La esencia del espacio se activó durante un momento lo suficientemente como para no acabar de romper el mundo. Lo último que vio Liam antes de desaparecer fue la brillante sonrisa de su novia, que le asintió. Tú también, Liam, pronto podré ir yo misma contigo, dijo con entusiasmo. Sus palabras trajeron confort a Liam y supo que podía confiar en que cumpliera con su palabra. Incluso el cambio de escenario cuando llegó al reino inmortal no le pudo borrar la sonrisa de la cara. Ahora, mi próximo objetivo es alcanzar el nuevo nivel de control que he estado buscando desde hace un tiempo. El chico empezó a establecer un curso de acción para los próximos meses. Luego, buscaré a Alves y a Jimin. Presiento que no están en el planeta Alma Esmeralda. Encontró rápidamente una cueva en la que establecerse y se sentó para concentrarse. Su control actual podía definirse como perfecto, le permitía luchar contra cultivadores extremadamente poderosos como lo era Shinichi. Sin embargo, no se contentaba con la perfección, sino que quería ir más allá. El único problema fue que, desde ese momento, estaba caminando por el camino de la experimentación. Su control de magia era eso, control de magia. ¿Pero qué era la magia? Había formulado una hipótesis que decía que la magia tenía que estar formado por algo. Quería investigar para saber si realmente existía este algo, y, en tal caso, si podía lograr controlarlo. En caso de poder, su nivel de control ya no se podría calificar como perfecto, sino que habría trascendido ese mismo concepto. Sintió que ese era el camino que debía seguir, en lugar de enfocarse en conseguir otra esencia. Pasó todo el día intentándolo, pero no logró nada. No se desanimó, tuvo en cuenta que un avance tan grande no puede hacerse de la noche a la mañana, sino que le llevaría meses o incluso años. Empezó a pasar sus días investigando cuando no dormía. No necesitaba dormir, pero le ayudaba a mantener la cabeza siempre enfocada. Sin su conocimiento, nuevos acontecimientos empezaron a orquestarse. En el planeta Suerte Dorada, un desierto se extendía más allá de la vista de cualquier cultivador. La temperatura excedía los 100 grados centígrados y vientos calientes levantaban tormentas de arena que oscurecían el cielo. En estas condiciones extremas, 4 personas vestidas con capas de viaje caminaban sin parecer perturbados. Ya llegamos, no debería estar muy lejos, comentó una de las voces a sus compañeros. A partir de aquí el terreno será más montañoso, así que nos podremos cubrir bien de las tormentas de arena. De hecho, esta detección mágica mejorada a la que llamas es extremadamente útil, le respondió uno. La secta de la tranquilidad nirvánica no debería estar muy lejos, estoy seguro de que todos podremos pasar sus pruebas de admisión, especialmente tú, Jimin. El hombre que había hablado primero se rió nerviosamente. No debemos confiarnos, yo mismo acabo de ascender y no podemos subestimar nada, advirtió. Sus compañeros se rieron con ganas del nerviosismo y la humildad que siempre presentaba. Siguieron su camino sin cesar a través del desierto. En el planeta Victoria Roja, más concretamente en el patio principal de la secta de la Espada Divina, un hombre que aparentaba unos 30 o 40 años, con barba, levitaba a 1 metro del suelo. Delante de él, una espada recta simple de doble filo flotaba de la misma forma. De repente, el hombre abrió los ojos azules que brillaban como si pudieran ver a través del alma, y con un movimiento extremadamente elegante y fluido agarró la espada. Balanceó su mano y un destello cortó el suelo durante unos 50 metros. Colocó suavemente su espada en una funda que tenía atada a su cintura y se volvió hacia el hombre que se acercaba. Impresionante, pensar que has alcanzado tal nivel de intención de la espada en solo unos pocos meses es aterrador, pareció complacido con la velocidad de mejora del hombre. Con tu talento, no tengo duda de que en futuro te convertirás en una de las mayores potencias de la secta. El hombre que había lanzado el corte suspiró. Aunque te agradezco los cumplidos, conozco lo que es el verdadero talento. La sombra de una sonrisa apareció mientras hablaba. Después de muchos años he recuperado las ganas de mejorar, no estaré contento con solo este nivel. Jajaja, ahora entiendo por qué el maestro Sang te ha tomado como discípulo, le palmeó el hombro. Sigue así e incluso podrías convertirte en el maestro de secta un día. En respuesta, se encogió de hombros. No le interesaban los títulos, sino mejorar en este camino que había tomado. Después de todo, cuando volviera a ver a su alumno, estaba seguro de que se habría vuelto mucho más fuerte. Finalmente, en un lugar completamente desconocido, apareció Shinichi. Observó su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaba en el planeta Alma Esmeralda. Se puso en guardia, no sabía quién era capaz de moverlo de esta forma sin que se diera cuenta. El lugar era completamente blanco, cubierto de niebla. La única cosa que perturbaba el vacío fue un trono, y encima del trono se encontraba una figura. ¿Quién eres?, exigió el cultivador humano, aunque sintió una leve sensación de familiaridad con la figura.
casi como si fuera un amigo de hace mucho tiempo, un amigo que había olvidado. Shinichi la figura habló con una voz etérea que calmó el corazón del nombrado. Mi nombre no importa, pero puedes llamarme Shen, y en cuanto a qué soy, yo soy Dios. Si quieres saber qué pasa después comenta para ver la siguiente parte. Capítulo 69. Liam soltó un suspiro al salir de la cueva. Más de 2 semanas habían traído resultados muy cercanos a la nada y, aunque podía sentir que había algo más allá de la simple magia, no lograba sentirlo. Supuso que era común. Había gente en el reino inmortal que llevaba viva decenas de miles de años y, aún así, no se acercaban a su control de magia, por lo que llegar más allá estaba destinado a ser una tarea dificultosa. Lo más probable era que tuviera que ocurrir una casualidad extremadamente grande para alcanzar ese nivel. Se fregó los ojos, que no habían sentido la luz por mucho tiempo, pues había estado confinado en su cueva, concentrándose por completo en su investigación. Sin embargo, también había sacado algo positivo del tiempo invertido. Por supuesto, su cultivo había aumentado con su absorción de magia pasiva y sentía que se estaba acercando al verdadero límite de un cultivador con una sola esencia. Para adquirir una esencia, uno debe entrar en el estado de iluminación, que no se podía replicar de forma consciente, sino que era cuestión de varios factores, como por ejemplo las emociones del cultivador en un momento determinado. Era por esto que un tesoro como la píldora de la iluminación era tan apreciado. Pensando en ello, Liam determinó que, incluso si no podría ganar, su yo actual podría darle más pelea a Shinichi, aunque ahora será aún más poderoso, pensó Liam, recordando que, gracias a la píldora, ahora Shinichi sería un soberano ancestro. Recordando al hombre, el joven cultivador concluyó que, si alguna vez se volvían a encontrar, podrían ser amigos. Pero por ahora, para despejar su mente, planeaba empezar a buscar a Jimin y a su maestro. Suen podía cubrir un área muy grande y estaba seguro de que reconocería la firma mágica de ambos. Sin embargo, cada planeta del reino inmortal era más de 1000 veces mayor a la Tierra y había 5 de ellos. Es más, el planeta central era mayor incluso que los otros 4. Teniendo esto en cuenta, sabía que le iba a llevar tiempo encontrarlos, pero no se desanimó. Sabía de las grandes sectas que había en cada planeta y de la cantidad de discípulos que éstas tenían. Determinó que el curso de acción más óptimo era ir a cada secta y preguntar si conocían a alguno de los dos. Estaba seguro de que no estaban en el planeta Alma Esmeralda, porque hubieran sabido del torneo y lo habrían visto pelear. Entonces, decidió visitar el planeta Victoria Roja para empezar. Normalmente, debido a la barrera establecida por el líder de cada gran secta, era imposible dejar el planeta sin la autorización de este. No obstante, Liam poseía la esencia del espacio, que le permitió ignorar esto. Activó su poder de forma silenciosa, no la usó para ningún truco llamativo ni técnica destructiva, sino que, un segundo más tarde, la única pista que indicaba que alguien había estado en ese lugar, era el rastro de magia dejado atrás. En la otra punta del reino inmortal, Victoria Roja era un planeta repleto de vegetación y vida. Su nombre se le dio debido a que todas las plantas, por alguna razón, crecieron de colores rojos y anaranjados, a diferencia del planeta Alma Esmeralda. Llegó un olor otoñal a leve humedad hasta la nariz del recién aparecido Liam. El sonido del río lo relajó y le dio una extraña sensación de paz. La atmósfera del lugar fue única, en cierta forma, aunque aún se sentía la magia pesada en el ambiente, característica típica del reino inmortal. Tomando una bocanada de aire, se preparó para visitar la secta de la espada divina. Se preparó, porque no estaba seguro de que su viaje resultara tranquilo. Cuando llegó por primera vez al reino inmortal, tuvo que luchar contra otros cultivadores que quisieron reclutarlo y no aceptaron un no por respuesta, así que esta vez se puso su armadura para evitar tantos problemas como le fuera posible. Hasta la fecha, no había tenido la oportunidad de probar si la armadura de batalla que fabricó era realmente efectiva debido a que no se permitieron los objetos durante la parte final del torneo. Pensó que este sería el momento perfecto para observar la eficacia de su creación, así que no perdió más tiempo y se puso en marcha. Empezó a usar el vuelo junto con Suen para ver dónde había una concentración grande de cultivadores, y no tardó mucho en encontrarlo. Aterrizó en el suelo con elegancia mientras contemplaba la escena frente a él. Había visto la secta del dragón arcano y pensó que era impresionante, sin embargo, la secta de la espada divina no se quedó atrás. Enormes pagodas se alzaban rodeando un castillo principal, que era tan grande como una ciudad. Árboles de un rojo casi sangre rodeaban las construcciones, dándole una sensación de armonía con la naturaleza. En un patio exterior, innumerables cultivadores practicaban sus artes de la espada,
creando una danza casi hipnótica. Liam no se detuvo a observarlos, por más que le resultara interesante, sino que se adelantó y fue a entrar al edificio principal. El único problema fue que dos guardias que custodiaban la puerta lo detuvieron. «Detente, no te he visto nunca por aquí», exclamó uno, colocándose protectoramente delante de la puerta. «Revela tus asuntos con la secta». Ambos guardias tenían el poder de 3 esencias, eran señores ancestro. Liam, que no quería problemas, prefirió ser sincero. «Estoy buscando a un amigo y quería preguntar si se encuentra aquí», declaró en un tono amable. Se dio cuenta de que Sue no podía traspasar la barrera que había alrededor del castillo, así que no tenía más remedio que preguntar al respecto. Los dos guardias se miraron antes de fijarse en Liam. «Lo sentimos, pero tenemos órdenes de no revelar nada sobre la secta», comentó el que no había hablado antes. «Últimamente, ha habido algunos problemas con una secta menor que se está intentando revelar. Ha cogido bastante fuerza y parece que pretende tomar el control del planeta». El otro se burló. «Esos tontos no pueden ver la inmensidad del cielo y la tierra», dijo. «Pero por esa razón estamos en guardia ante personas que no hemos visto antes». Liam fue sorprendido ante el hecho que una secta menor pretendiera enfrentarse a la secta de la espada divina, que había gobernado desde tiempos inmemoriales. «Aún así, puedo deciros el nombre de las personas que estoy buscando. Si las conocéis, decidles que Liam Doyle los está buscando», les pidió. Ambos asintieron en acuerdo. «Está bien, supongo que no hay problema por eso», le respondieron. «Sus nombres son Jiminy y Albus Dumbledore». Cuando pronunció el nombre del viejo mago, Liam percibió un cambio. Fue sutil, porque se recompusieron casi al instante, pero pudo ver cómo los dos se tensaban. «¿Cómo conoces ese nombre?», preguntó con cuidado uno de los guardias. Dándose cuenta de que al menos conocían a su maestro, el joven cultivador se alegró. «¿Conocéis a Albus Dumbledore?», cuestionó, sin demostrar sus emociones. Esperaba que ellos no estuvieran en malos términos con el antiguo director de Hogwarts. Uno de ellos se quedó quieto un segundo antes de hablar. «Él es el discípulo del maestro de secta, llegó al reino inmortal hace poco tiempo y ha estado con nosotros todo el tiempo», reveló. «Entonces, ¿cómo lo conoces?». Liam se revolvió el pelo a sí mismo, poniendo una expresión inofensiva. «Bueno, lo conozco de antes del reino inmortal», por supuesto, reveló, sorprendiendo a los guardias. «¿Eso quiere decir que tú eres humano?», exclamó con incredulidad uno. «Dos humanos que han ascendido casi al mismo tiempo, esto es inaudito». Liam no se preocupó en corregir el hecho de que él no era un humano, puesto que solo conllevaría más dolores de cabeza. «¿Entonces, podría verlo?», preguntó esperanzado. Sorprendentemente, ambos negaron con la cabeza, cruzados de brazos. «Ahora mismo estará entrenando con el maestro de secta», revelaron. «No obstante, puedes esperar en el patio exterior, ya que siempre va a practicar en ese sitio después de su entrenamiento». El joven cultivador pensó que era una opción válida, así que les hizo caso. «Está bien, gracias, estaré allí por si necesitan decirme algo», les dijo. Apreció que los guardias de una secta fueran razonables y no como los de las novelas ciencia de su anterior vida. Recordó que muchas veces, en las novelas, los guardias eran fanfarrones que atacaban a la primera persona que se les acercaba. Fue a sentarse, observando a los discípulos que entrenaban con la espada, pero notó que un grupo de cultivadores los seguía y se le acercó. «Oye, tú», exclamó el que parecía ser el líder. Solo por el tono, Liam supo que no debería haber abierto la boca antes de tiempo y que esto iba a ser molesto. Todos ellos eran cultivadores con una esencia a excepción del líder, que parecía tener dos. «Sí», Liam los miró levemente. «Hemos oído que conoces al novato». Mientras hablaba, soltó una carcajada despectiva. «Ese tipo llegó y de repente se volvió el discípulo del maestro de secta cuando muchos de nosotros llevamos miles de años intentándolo». Liam pudo sentir el desprecio en las caras de todos los miembros del grupo y permaneció callado. Solo porque tiene un poco de talento va pavoneándose por ahí, como si fuera el dueño del lugar. Mientras decía estas palabras escupió al suelo. «Dime, ¿no te parece horrible?». El joven cultivador lo miró con aburrimiento. Este hombre parecía un cliché andante y justo apareció cuando pensaba que todos los cultivadores empezaban a ser más sabios con el pasar de los años. «Pero no podemos hacer nada, porque es el favorito del maestro», terminó su diatriba. «Y justo cuando estábamos cerca de nuestro límite, apareciste tú. Ya que pareces ser amigo suyo, vamos a desquitarnos contigo». Le puso una mano encima de la cabeza de Liam con una sonrisa siniestra y trató de tirar de sus cabellos, esperando que reaccionara de forma violenta. Sin embargo, Liam no se movió ni una pulgada de su sitio. «Chicos, ¿cuántos años tenéis?», cuestionó con la cabeza apoyada en su mano. «Parecéis niños de secundaria». Levantó una ceja, con una sonrisa en su rostro.
La expresión de Liam oscureció aún más la cara del extraño matón, que trató de tirar más fuerte de su pelo. Para su sorpresa, ni siquiera lo movió una pulgada. Los otros miembros del grupo, que se habían sentido insultados, rodearon al joven cultivador. De repente, Liam levantó la mano, haciendo que todos se pusieran en guardia. Pero lo que apareció en su mano no fue un arma, sino un pincel de tamaño mediano que parecía estar empapado en tinta negra. Se agachó y trazó un círculo con él como centro ante la desconcertada mirada de los Metoons. «Oye, puedes burlarte tanto como quieras, pero te vamos a hacer sufrir», gruñó el líder peligrosamente. Liam sostuvo el pincel en su mano y entrecerró los ojos, divertido. «Oh, pero no me estoy burlando», aunque dijo eso, su voz adquirió un tono juguetón. Solo estaba delimitando. Un miembro del grupo que no había hablado y que se parecía a un lagarto se acercó con intenciones maliciosas. «¿Qué es lo que necesitas delimitar?», cuestionó. «¿No entiendes la situación en la que estás?». Los ojos de Liam brillaron con el color profundo de la magia. «Si cruzáis este círculo, aunque sea medio milímetro», mantuvo su expresión juguetona. «Solo entonces atacaré». Uno de los guardias, que había visto cómo los Metoon seguían a Liam, llegó a la escena y escuchó sus palabras. De repente, tuvo una mala premonición. «Espera», trató de detener al hombre lagarto, pero su voz no llegó a tiempo. Queriendo demostrar su valentía al grupo, el hombre lagarto se adelantó, tratando de golpear a Liam. Ninguno de los presentes pudo ver lo que sucedió a continuación. Nada más tras pasar el círculo, el hombre reptil cayó al suelo como si fuera una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas. «Señor guardia, debería apartarse». Mientras hablaba, la presión espiritual de Liam se empezó a elevar. Estos niños necesitan aprender que cuando uno habla demasiado puede descubrir que su garganta ha sido aplastada. Bueno, Liam actúa así cuando alguien habla mal de uno de sus seres queridos y ya lo ha demostrado en anteriores capítulos, es probablemente la única cosa que lo irrita de verdad. Por cierto, quiero decir que esta historia ya está en la recta final. Aparte de diría que solo quedan 2 o 3 arcos para acabar, así que debería estar acabada a mediados del verano. Luego de eso empezaré otro FIC que ya tengo planeado y creo que saldrá mejor que este. Lo digo porque el planteamiento de esta historia lo hice cuando era bastante más joven y ahora tengo que adaptarme a lo que escribí cuando no sabía tanto como ahora. Con una historia nueva y bien planteada, pienso que quedará un buen FIC, así que esperadlo con ganas. Espero que os haya gustado el capítulo y hasta la semana que viene. Capítulo 70. Todos los discípulos, incluido el guardia, se quedaron un instante al ver cómo el cultivador que había intentado atacar a Liam caía al suelo. Podían sentir su magia, así que sabían que no estaba muerto, pero aún así no entendían qué acababa de pasar. «Señor guardia, debería dar un paso atrás». Liam dejó escapar su intención asesina, preparándose para el combate. «Me parece que no necesitáis vuestra voz, si luego la usáis para decir estas cosas». El guardia fue alertado inmediatamente por la intención asesina que emitía Liam. Se le erizaron los pelos de la nuca y sintió que, aunque era un señor ancestro bastante respetado dentro de la secta, si hacía un movimiento incorrecto no ganaría el suficiente tiempo como para que llegaran refuerzos. «¿Quién es este chico?», exclamó mentalmente. «Su fuerza me recuerda a los ancianos de la secta». «No, incluso ellos no podrían emitir este tipo de sensación. Es como si los cielos mismos hubieran descendido, como si Dios mismo estuviera delante de nosotros». El guardia nunca había sentido la fuerza del maestro de secta, pero adivinó que, probablemente, él y Liam estarían bastante cerca. Esto fue algo grande pues, en el reino inmortal, los maestros de las 4 grandes sectas eran las existencias más poderosas conocidas y habían gobernado durante al menos algunos cientos de miles de años. «Os advertí de que no cruzarais el círculo», comentó Liam en tono de burla. «No me importa si os burláis de mí, pero no toleraré que hagáis lo mismo con mi maestro». Los presentes estaban demasiado asustados como para registrar las palabras del chico. Liam dio un paso y el suelo debajo de él se resquebrajó. «Sois cultivadores, tenéis miles de años y, aún así, os comportáis como acosadores escolares». Su voz nunca perdió el tono burlesco. «Bien, vosotros os lo habéis ganado». Levantó la mano, con el pincel anormalmente grande que había usado para trazar el círculo unos segundos antes. «Por lo que he visto, esta es una secta que practica el camino de la espada», Liam dijo en voz alta mientras recordaba ver a los alumnos lanzar cortes voladores. «Me pregunto si se puede aplicar el mismo concepto a algo que no es una espada». La siguiente escena dejaría en todos los discípulos de la secta de la espada divina que se habían acercado, preparados para luchar al sentir la intención asesina, una profunda impresión. Liam balanceó el pincel como si fuera una espada y él mismo un practicante de toda la vida.
De la punta del pincel salió disparado un corte completamente blanco que viajó hacia los Metoons. El corte parecía casi etéreo, como si no perteneciera realmente a la realidad y, de hecho, no cortó el suelo por el que pasaba. Incluso al darse cuenta de esto, el guardia, que era más fuerte que los demás espectadores, pudo decir que el ataque contenía una profundidad que iba mucho más allá que un simple corte volador de espada. ¿Logró eso con un pincel?, se preguntó aterrado el hombre. Este hombre no es común. ¿De dónde vino tan de repente? Dijo que es un humano, pero si conoció a Albus Dumbledore entonces no puede tener más de 100 años. Incluso para un humano esto es simplemente imposible. Los Metoons vieron el corte acercarse y supieron que tenían que evitar costara lo que costara. Sin embargo, por alguna razón no podían moverse. Lo mismo podía decirse de los discípulos que miraban, no eran capaces de intervenir para salvar a sus compañeros. En el último segundo, una figura se interpuso en el camino del ataque y balanceó su espada, deshaciéndolo. La figura resultó ser un hombre de apariencia relativamente joven, aunque con barba y alta estatura. Un aura insondable brotaba del hombre, como si fuera una espada increíblemente afilada, preparada para cortarlo todo. «Maestro de secta», exclamaron todos. Liam retiró su pincel, enviándolo a un espacio privado que había creado anteriormente con los poderes de su esencia. «Soy Luensang, maestro de la secta de la espada divina», se presentó el hombre. «¿Quién eres y por qué estabas atacando a mis discípulos? Dependiendo de tu respuesta podría eliminarte aquí ahora mismo». El joven cultivador se mantuvo recto sin reaccionar ante la amenaza. «Mi nombre es Liam Doyle y tengo algunos asuntos que tratar con esos que estás protegiendo», respondió, empezando a canalizar magia en su armadura por si tenía que usarla. «No me parece que esos asuntos deban conllevar sus muertes». El maestro de secta levantó su espada al sentir como Liam no planeaba retirarse. Este último se burló con desprecio. «¿No hubieran muerto? Ese ataque solo estaba destinado a cortar sus cuerdas vocales y habrían podido restaurarlas más tarde», explicó. «Así que le recomiendo apartarse o no me detendré con usted». Esto, por supuesto, ya lo sabía Luensang, como maestro de la espada que era. Sin embargo, aún quería probar al joven que tenía enfrente. «Eres un joven gracioso. ¿Crees que puedes derrotarme?», cuestionó mientras su espada era cubierta por cantidades absurdas de magia. «Me parece que no sabes distinguir entre la realidad y la fantasía, ahora pagarás por ello». Con estas palabras, desapareció de la vista de todos los discípulos que observaban con asombro. Es más rápido que Hinichi, se dio cuenta Liam. Sin perder el tiempo, cubrió uno de sus puños con una cantidad igualmente absurda de magia y también desapareció. Había mejorado bastante durante el tiempo que estuvo en reclusión y ahora podía mantenerse al ritmo. En ese momento llegó otra persona al campo de batalla, justo a tiempo para presenciar la siguiente escena. Espada con puño se encontraron y tembló tanto el cielo como la tierra. La mayoría de discípulos tuvieron que aferrarse a objetos del suelo para no salir volando. Un choque de poderes ocurrió en el centro del huracán. Ni Liam ni Luensang retrocedieron hasta que una voz resonó por todo el lugar. «Deteneros, por favor», dijo la persona que acababa de llegar, en un tono tranquilo. Ambos lo reconocieron, aunque a Liam casi se le salen los ojos de la sorpresa al verlo. Detuvieron su colisión de inmediato. «¿Qué sucede, Albus?», preguntó intrigado el maestro de secta. «¿Lo conoces?». Antes de que pudiera responder, una voz lo interrumpió. «Maestro». Liam se acercó a ellos, sus ojos brillaban con felicidad. «Parece que realmente estabas aquí». La mandíbula del maestro Sang cayó ante sus palabras. Dumbledore soltó una carcajada. «Parece que me has encontrado, Liam. Esperaba poder entrenar un poco más antes de ir yo mismo a buscarte, sin embargo, parece que tú mismo has crecido mucho más allá de lo que hubiera pensado», comentó. Ambos se dieron un abrazo. Después de todo, tenían una relación muy similar a la de padre e hijo. «¿Y qué te he dicho sobre llamarme maestro? Sabes que no debes ser tan formal conmigo». Liam se rió con ganas. Está bien», aceptó, incluso si los dos sabían que realmente no cambiaría su forma de llamarlo. Liam le tenía un respeto demasiado grande a Dumbledore por haberlo entrenado. De repente, una tercera voz que había sido olvidada se coló en la conversación. «Esperad, esperad», los detuvo Luensang. «Entonces tal vez es el maestro de este chico que tiene la fuerza suficiente como para rivalizar conmigo». Parecía extremadamente desconcertado. «Es ridículo», exclamó en su mente. «Si eso es verdad, ¿cuántos años tiene realmente este pequeño monstruo? Por supuesto, era mi discípulo antes de llegar al reino inmortal, aunque solo le mostré los aspectos básicos y fundamentales de la magia», explicó el antiguo director de Hogwarts. «Eres demasiado modesto, profesor», le reprochó Liam. «Sin sus enseñanzas, nunca habría entendido lo importante que es el control de la magia,
que es mi mayor fortaleza hoy en día. Entonces, chico, yo mismo soy humano, así que sé cómo funcionan los años en la Tierra, empezó el maestro de secta. ¿Cuántos años tienes? Liam entendió por qué lo preguntaba y, aún así, decidió que podría ser un poco malvado. Estoy a pocos meses de cumplir los 18, reveló, orgulloso. Ahora era mayor de lo que había sido antes de reencarnarse y estaría a punto de ser mayor de edad si fuera un Magel. Luen sintió que se iba a desmayar al saber que un niño de 17 años estaba a su nivel, pero no tenían por qué mentir, especialmente Albus. Te dije que yo conocía lo que es el verdadero talento, maestro, le comentó Dumbledore. Es por el que sé que debo esforzarme para volverme realmente poderoso. Pensaba que lo decías por humildad. ¿Quién hubiera imaginado que ibas en serio? Luensang soltó un suspiro. Esto estaba cerca de ser una de las experiencias más sorprendentes de su vida y, teniendo en cuenta que había vivido desde quién sabía cuándo, eso era mucho decir. Los otros discípulos, incluidos los Metoons, habían huido al ver llegar al maestro de secta, creyendo que lo retendrían, así que nadie más podía escuchar su conversación. De todas formas, vayamos dentro y podremos hablar más cómodamente, propuso el maestro de secta después de superar la sorpresa. Por el camino, continuaron hablando. Por cierto, vaya que has cambiado, maestro, comentó coloquialmente Liam. Ya no pareces un anciano sabio, se ha perdido tu barba de 1 metro de largo. Dumbledore se acarició la barba por costumbre, pero ahora era de tamaño normal, así que no daba el mismo efecto. Supongo que es la peor parte de haber vuelto a ser joven, respondió con tristeza. Ah, voy a extrañar mi barba. El rejuvenecer es bastante común entre los cultivadores del reino inmortal, pues la mayoría de nosotros llegamos al reino ancestro cerca del final de nuestras vidas, explicó Luen. Alcanzar este nivel nos permite vivir miles de años y, según más avanzas en el camino de la cultivación, más vives. Para una persona normal, vivir tanto tiempo podría ser una desgracia debido al aburrimiento. No obstante, un cultivador que persigue los secretos de la magia, nunca se va a aburrir. Ah, visité a Fleur y ella me dijo que Jimin también ha llegado al reino ancestro, informó Liam. Me gustaría buscarlo a él también, así que en un par de días me marcharé. Realmente no tengo una casa, ya que suelo vagar por el planeta Alma Esmeralda, así que si algún necesitas algo de mí puedes usar esto. Le dio un teléfono similar a los que se hacían en los tiempos más modernos, en su anterior vida. Es similar a un teléfono móvil, pero funciona con magia y de momento solo puede contactarme a mí. Mientras hablaba, les enseñó cómo utilizar el aparato. Luensang estaba muy interesado en el invento. Actualmente, estoy tratando de mejorarlo para que puedas llamar a cualquier otra persona que tenga uno. Cuando lo logre empezaré a venderlos. Aunque el dinero no servía de casi nada en el reino inmortal, planeaba establecerse en la Tierra algún día si lograba el control requerido. Siguieron charlando amenamente y descubrió que era sencillo tener una buena conversación con Luensang, incluso si era un poco demasiado orgulloso de su posición y poder. 2 días más tarde, decidió continuar con su viaje y se preparó para su siguiente destino, el planeta Suerte Dorada. Bien, gente, para el que tenga curiosidad, Dumbledore se ve igual que en las películas de Animales Fantásticos. Además, para aquellos que quieran un pequeño spoiler, solo digo que los próximos capítulos van a ser difíciles de escribir para mí. Espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. Capítulo 71. A diferencia de los otros dos en los que Liam había estado dentro del reino inmortal, el planeta Suerte Dorada no tenía bosques. Tampoco tenía ríos, pues la verdad era que este planeta era en realidad un desierto de dimensiones monstruosas. En algunas zonas existía un cierto desnivel e incluso había algunas cordilleras puntuales. Sin embargo, también en esas zonas se extendía el desierto. Liam no pudo evitar pensar que, si su amigo realmente había aparecido en medio de ese lugar, era bastante desafortunado. Activó su para intentar encontrar a otros cultivadores que le pudieran guiar hasta más gente, donde tendría más oportunidad de localizar a Jimin. Sorprendentemente, no sintió a nadie en su rango, cosa que lo extrañó durante unos segundos, hasta que se puso a pensar en ello, llegando a la conclusión de que probablemente los cultivadores no formarían pueblos como en los otros planetas. Teniendo en cuenta la falta de agua y recursos para conseguir comida, lo más probable era que las personas se juntaran en grandes cantidades cerca de algún lugar parecido a un oasis. Habiendo ya descubierto esto, levitó suavemente en el aire y su magia empezó a fluir. Activó la esencia del espacio y cerró los ojos. Una de las habilidades de su esencia era el poder observar cualquier cosa que estuviera en el espacio siempre que tuviera un punto de referencia. Para explicarlo mejor, Liam necesitaba tener, de algún modo,
las coordenadas espaciales del lugar en el que quería situar la mirada. Una vez tenía el lugar, podía verlo como si tuviera una cámara en el cielo. Esta habilidad consumía poca magia y no tenía límite de distancia, además de tener que colocar la cámara en un punto fijo, era una técnica perfecta. Liam empezó a mover su mirada a varios puntos del planeta y no tardó mucho en encontrar unas grandes edificaciones de color tan blanco que lo deslumbró. Supuso que esa era la sede de la secta de la tranquilidad nirvánica, una de las 4 sectas principales. Parpadeó y de repente había aparecido realmente en el cielo de la secta. No quería acercarse si no era completamente necesario, viendo lo que había pasado la vez anterior, así que barrió el área con Suen. Esta magia, la expresión neutral en su rostro se iluminó. He tenido suerte, él está aquí. Notó que Jimin estaba en su habitación, cultivando. Activó su barrera antidetección y se teletransportó directamente dentro. Alerta permanente, exclamó de repente. Jimin saltó y en su mano apareció una bola de fuego que emitía tanto calor que empezó a derretir los muebles casi al instante. Sin embargo, pronto se dio cuenta de quién había gritado, al oír sus carcajadas. Jajajaja, tus sentidos se han embotado. Jimin. Liam se rió de buena gana. Liam, el joven cultivador chino, deshizo la bola de fuego en su mano y se acercó lentamente. Bueno, por supuesto ese soy yo, respondió con una cara engreída. Vamos, dame un abrazo, que hace mucho que no nos veíamos. Liam hizo el gesto, pero lo que recibió fue muy diferente. Grandísimo idiota. Jimin lanzó un puñetazo que conectó con Liam y le hizo atravesar varias paredes, salir del edificio y chocar contra una montaña que había detrás. La secta se puso en alerta al ver la destrucción. Dándose cuenta de su error, Jimin se rascó la cabeza y fue discretamente hacia el lugar en el que había caído Liam. Oye, Liam, ¿estás bien?, preguntó a la columna de polvo que había en el lugar, aunque no recibió la respuesta que esperaba. Estúpido, ¿para qué fue eso? Liam salió a gran velocidad del humo y lanzó un derechazo a Jimin, que no pudo bloquearlo y fue mandado a volar. Por supuesto, Liam se contuvo con este golpe. Ahora era mucho más fuerte que Jimin y no quería hacerle daño de verdad a su mejor amigo. Se teletransportó al lado de Jimin, que aún volaba mientras tenía cara de estarse cuestionando todas sus elecciones de vida, sin intentar frenarse. Me arrepiento de haberte preguntado si estabas bien. El cultivador de origen chino entrecerró los ojos hacia Liam mientras seguía volando debido al golpe y el otro lo seguía. En ese momento, ambos se detuvieron y aterrizaron. Habían avanzado varias millas y los aprendices de la secta probablemente ya les habían perdido la pista. Vamos, vamos, solo te devolví el golpe, contestó el cultivador dragón. Además, ¿para qué fue ese primer golpe? De todos modos, casi me matas del susto, gritó en broma Jimin. No noté tu magia, pensaba que algún tipo de deidad maligna se había colado en mi habitación. Este mundo es muy extraño. Además, casi destruyo mi habitación por tu culpa, con mi fuego. Sodio, fuego está escrito en mayúsculas debido a que proviene de una esencia. Si me acuerdo, escribiré los elementos provenientes de una esencia así, a partir de ahora. Tonto, la destruiste de todas formas con tu puñetazo, replicó el otro, provocando que Jimin se palmeara la cara como si se acabara de dar cuenta. Sin embargo, ese fuego tuyo no era ordinario, podías sentir el calor proveniente de él. ¿Tienes la esencia del fuego?, asintió, confirmando las sospechas de Liam. Así es. Y déjame decirte que es increíblemente poderosa, comentó en un tono jactancioso. Apuesto a que la tuya es mucho peor. Liam se rió ante la fanfarronería de su amigo, aunque sabía que no era del todo así, pues la esencia del fuego era realmente una de las más poderosas. De hecho, no sé si conocías esto, pero las esencias del fuego, hielo y relámpago son consideradas las más poderosas, le reveló. Hectómetros. He visto otras esencias en acción antes y ya había supuesto que habría algún tipo de jerarquía. Jimin no se sorprendió por la información. Entonces, ¿cuál es la tuya? Liam sonrió triunfalmente antes de hablar. En realidad, la mía es incluso superior a la tuya. Jeje no perdió la oportunidad de chulear sobre su poder. Logré adquirir una esencia que se consideraba perdida, la esencia del espacio. Jimin quedó boquiabierto. Cada vez que pienso que he llegado a comprender tu suerte, vas más y más allá. Su tono fue de resignación. Liam se encogió de hombros. ¿Quieres ir a pescar? ¿Para recordar viejos tiempos?, preguntó Liam. Cuando estuvieron viviendo juntos durante un año, ambos descubrieron que la pesca era algo que les gustaba, así que pasaron buena parte de su tiempo libre, cuando no estaban entrenando, yendo a pescar. Jimin lo miró extrañado. Estamos en un desierto, informó, creyendo que Liam se había vuelto completamente loco, finalmente. Además, ¿viejos tiempos? Fue hace menos de 5 años.
Liam ignoró por completo el tono de preocupación en la voz de su amigo y, en cambio, prefirió palmearle el hombro. Ah, sí, los buenos viejos tiempos. Recuerdo que una vez me peleé contra un toro humanoide que hablaba. Su expresión se volvió nostálgica, como si estuviera recordando bellos momentos de su infancia, hacía menos de 5 años, acerca del desierto. No retiró su mano del hombro de Jimin. En un parpadeo, habían llegado a un bosque frondoso. Un río fluía suavemente y, junto con los pájaros que cantaban. Esa podría haber sido una bella escena si uno ignoraba el hecho de que los pájaros estaban al menos en el reino de la corroboración del camino, que significaba que podrían destruir fácilmente montañas. También, los peces en el río eran iguales. Liam sacó de quién sabe dónde un par de cañas de pescar y le dio una a Jimin, que aún estaba desorientado por el cambio de escenario. El joven dragón se sentó en una roca y empezó a pescar. Pronto, el otro lo siguió. Ambos permanecieron en silencio un buen rato hasta que Liam decidió hablar. Dime, Jimin, ¿tienes algún objetivo concreto?, preguntó. El mencionado miró al cielo en contemplación, pensando en la pregunta. Supongo que mi objetivo es simplemente llegar tan lejos como pueda en mi cultivación y luego tener una vida tranquila, respondió. Ah, y me gustaría volver a ver a mi estudiante. Le cogí cierto cariño y no pude despedirme apropiadamente. Liam se rió entre dientes. Si quieres puedo enviarle un mensaje de tu parte, la próxima vez que vaya a la Tierra, le propuso, pero Jimin negó con la cabeza. Luna es realmente talentosa, estoy seguro de tarde o temprano llegará hasta aquí. Mientras hablaba, recogió un pez que aleteó poderosamente, creando una ráfaga de viento. Cuando llegue, le diré que estoy orgulloso de ella. Liam vio cómo el pez escapaba, aunque la caña no se rompió por arte de magia, literalmente. Sus ojos se fijaron en su propio anzuelo. No estaba teniendo suerte. Tener estudiantes es algo por lo que vale la pena vivir, declaró el dragón. La última vez no visité a esos 3, la próxima me aseguraré de echarles un vistazo. Jimin lo miró con una sonrisa traviesa. Si no fuiste a verlos, me pregunto con quién estuviste. Liam cerró los ojos y apretó los labios. Bueno, es mi novia, tenía ganas de verla, aceptó. Además, sigo siendo un chico puro, para tu información. Jimin soltó una carcajada. Espero poder ver en algún momento a pequeños Liams. Sin embargo, se imaginó la escena y no pudo evitar volver a reír. Además, les enseñaré a llamarme tío y entonces seré el tío Jimin. Liam lo miró seriamente. Está bien, pero entonces tendrás que cuidarlos una vez a la semana, dijo mientras asentía, satisfecho consigo mismo. Ese es el precio de ser el tío. Jimin pareció considerarlo un momento antes de hacer que sí con la cabeza. Supongo que es razonable y valdrá la pena, aceptó los términos. Los dos volvieron a su pesca, pero el pez que se le había escapado a Jimin continuó siendo el único que había picado. Yo siento que estoy cerca de lograr algo importante, comentó Liam a la ligera, pero presiento que aún me falta algo que me impulse. Ah, cierto. Tu objetivo era volverte el más fuerte para poder tener libertad, le contestó Jimin, recordando el deseo fundamental de su amigo. Liam asintió. Jimin, ten cuidado, advirtió. En mi camino, es posible que me haga muchos enemigos. Algunos de ellos serán terriblemente poderosos y podrían intentar ir a por ti. El mencionado asintió. Lo sé, soy consciente de ello, le aseguró. No te preocupes, no tengo ninguna intención de morir hasta de aquí a 1.000.000 de años, al menos. En ese momento, un pez volvió a picar el anzuelo de Jimin, que tiró hacia atrás con habilidad. Aún así, tan pronto como tuvo una oportunidad, el pez se liberó del anzuelo en medio del aire, gracias a su inteligencia mejorada por la cultivación, y volvió al agua, alejándose rápidamente. Jimin suspiró y se levantó. De todas formas, debería volver a mi secta, estarán buscándome, dijo. ¿Puedes mandarme de vuelta? Liam asintió. Claro, ven, le dijo y Jimin obedeció. Le puso de nuevo la mano en el hombro. Ven a visitarme pronto. Estos cultivadores de la secta de la tranquilidad nirvánica son todos unos locos fanáticos de la cultivación. Necesito a alguien con quien pasar el tiempo, pidió. Por supuesto, volveré a visitarte pronto y entonces podemos volver a tener un combate de práctica, aseguró Liam. Pero hasta entonces, entrena o no tendrás nada que hacer contra mí. Jimin lo miró con desafío. Si te confías tanto, luego no te arrepientas, se rió entre dientes. Bueno, ya nos veremos. Liam asintió y lo mandó de vuelta a su habitación. Luego, se volvió a sentar y tomó la caña. Al cabo de poco un pez picó y logró atraparlo. Parece que hoy tendré una buena cena, pensó distraídamente. Dios, me voy a acordar de este capítulo. He aprovechado esta semana que me he tomado libre para planificarlo todo ya hasta el final del FIC, así que esperadlo con ganas.
Capítulo 72. Después del reencuentro entre Jimin y Liem, este último había pasado varios días en reclusión. Aun cuando no lograba demasiado progreso, la sola idea de que iba a vivir cientos de años le había obligado a adquirir la virtud de la paciencia. Finalmente, después de pasar en total más de un mes tratando de conseguir algo, obtuvo un avance. Fue únicamente un segundo, pero sintió que algo en su magia respondió, algo tan pequeño que ni siquiera su esencia del espacio podía detectar. Sin embargo, cuando lo intentó manipular, perdió completamente el control y Suen se deshizo. Fue una sensación extraña, casi como si la magia misma lo estuviera rechazando y le advirtiera que entrar en esos terrenos no era algo que debía hacer. Liem lo sabía. Sabía que esos niveles tan profundos, ocultos de los humanos comunes que no hubieran alcanzado la perfección en su magia, eran algo más allá de un cultivador del reino ancestro. Ese único segundo en el que pudo visualizar las partículas que conformaban su magia, fue suficiente para darle náuseas y hacerle perder el control. Se preguntó si un dechado sería capaz de resistir estos efectos y, aunque no había visto nunca a uno, teorizó que ni siquiera un cultivador de 7 u 8 esencias tendría la capacidad para ello. Quizás solo alguien que hubiera alcanzado el pico del reino ancestro sería digno de ello. Detuvo su tren de pensamientos, que se había descarriado después de su reciente logro, y se puso de pie. Salió de la cueva en la que se hospedaba, como buen personaje de cualquier novela de cultivo, y observó el paisaje. El sol brillaba como siempre, haciendo que Liem se preguntara de dónde venía esta estrella. Lo más probable, sin embargo, era que estuviera fuera de los límites del reino inmortal. Aunque todo parecía fluir, algo extrañó al joven cultivador. De alguna manera, el mundo parecía levemente entumecido. Solo entonces se dio cuenta de que los árboles parecían menos verdes de lo normal, que era extraño, pues siempre habían sido iguales desde que llegó. ¿Mi descubrimiento hizo algo?, se preguntó a sí mismo en voz baja. No, algo no está bien. Pero pronto concluyó que no era así y entendió que provocaba la atmósfera tensa, todo estaba anormalmente en silencio. No había pájaros cantando, no escuchaba el códel del río, ni siquiera el rumor de las hojas en los árboles. Tengo un mal presentimiento sobre esto, pensó. Desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado en el lugar, reapareciendo al instante en la secta de la tranquilidad nirvánica. Usó Suen para tratar de comprobar si su amigo estaba bien. La realidad fue que, incluso mientras estaban pescando hacía unos días, algo se había sentido mal. Se había olvidado de ello mientras estaba en reclusión y en ese instante no le había dado mucha importancia, porque estaba feliz de haberse reunido con su mejor amigo. Sin embargo, el sentimiento había estado allí. Rezó para que fuera un momento tonto provocado por su descontrol. Su mano tembló ligeramente, no sintió a Jimin en la secta. Se tranquilizó pensando que quizás lo habían enviado a alguna parte para completar una misión o algo similar, pero su experiencia como cultivador le decía que no había nada más preciso que los instintos. De repente, sintió que la tierra temblaba y se detenía. Al parecer, las grandes figuras de la secta también lo habían sentido y se estaban movilizando. Rastrear de dónde provenían los temblores fue sencillo para Liem y no tardó en volar hacia allí. Por favor, el mal presentimiento creció. Jimin, si eres tú, aguanta hasta que llegue. Notó que traspasaba una barrera y Suen empezó a fallar. No tardó mucho en aterrizar frente a una gran columna de humo que ya se estaba despejando. Había varios cuerpos en el suelo. Todos llevaban el atuendo de discípulos de la secta de la tranquilidad nirvánica. Una única persona estaba de pie y Liem lo reconoció. Vio su pelo, largo y despeinado, sus músculos y apariencia general muy similar a la de una bestia, más que a la de un humano. No cabía duda de que este era Shinichi, la persona a la que se había enfrentado Liem al final del torneo Dragón Esmeralda. Aunque pudo reconocerlo, había cambiado. Su apariencia era igual, pero ahora emitía una poderosa aura sagrada que antes no tenía. El hombre soltó una risa que pareció provenir del mundo mismo. Realmente has aparecido, dijo. Él me aseguró que esta era la forma más rápida de sacarte de tu escondite. Por supuesto, tenía razón. Él, se cuestionó Liem mentalmente. ¿A quién se refiere? Solo entonces, cuando la cortina de humo se había despejado por completo, pudo ver sobre qué estaba parado Shinichi. El mundo pareció detenerse. Shinichi. Capítulo 73. Liem miró fijamente el cuerpo inmóvil de su mejor amigo. Lo supo de un vistazo. Jimin no respiraba y su base de cultivo empezaba a desvanecerse. Después de todo era un cultivador experimentado. Experimentó una serie de emociones muy rápidas. Desolación, ira, mucha ira y luego vacío. Debo decir que para tener una sola esencia, este chico era bastante duro. Shinichi habló con una sonrisa.
quizás el más fuerte recién llegado que he conocido, después de ti, por supuesto. Liam no respondió al instante. Observó un par de segundos más el cadáver de Jimin y posó sus ojos en el responsable de ello. No liberó su intención asesina y, de hecho, sus ojos estaban llenos de frialdad. Voy a matarte. Sus palabras fueron simples, como si estuviera declarando un hecho y no estuviera amenazando de muerte a alguien. Shinichi se rió. No, de hecho, has caído en mi trampa, reveló. Ahora podré cumplir con la misión que él me encargó. Sin escucharlo, Liam entró en combate. No fue una batalla normal, en la que él iría escalando tranquilamente en sus poderes para poder disfrutar al máximo. No, esa vez no. En un parpadeo, un dragón de escamas color carmesí tan grande que era casi inimaginable, estremeció al mundo. Las tropas de la secta, que se estaban preparando para investigar el lugar del terremoto, sintieron al dragón, pues Liam rompió todas las barreras antidetección colocadas anteriormente. Voy a matarte. Liam rugió al aire y el espacio pareció quebrarse. Levantó el vuelo con ferocidad. El cielo, que habitualmente era de color azul, se empezó a distorsionar. Primero, se partió por la mitad y se volvió de color rojo, entonces aparecieron intrincados patrones geométricos y brilló con todos los colores existentes. Los cultivadores que acababan de llegar lo vieron. No pudieron evitar tragar saliva y abrir mucho los ojos con horror ante la escena. Esta escena sería la que más tarde le valdría su título a Liam, el caleidoscopio. Liberando como nunca antes lo había hecho la esencia del espacio, Liam cargó un cañón de éter sin preocuparse por posibles consecuencias. Los mismos patrones que habían aparecido en el cielo se concentraron en la boca del dragón. Escapad, deprisa. El maestro de secta, que acababa de llegar, ordenó rápidamente la retirada a los discípulos, que no necesitaron otra advertencia. Sin un solo sonido, descendió un pilar de luz hacia Shinichi y el planeta. El cultivador humano sonrió y levantó una mano al cielo. Sin decir palabra, un haz de luz blanca cayó y se interpuso en el camino del cañón de éter. Forcejearon un momento, pero el rayo multicolor no pudo aguantar y se derrumbó. Eso podría haber funcionado con mi yo pasado, dijo Shinichi. Sin embargo, gracias a haber ascendido a soberano ancestral, además de recibir la ayuda de él, ahora mismo mi poder está a otro nivel. En realidad, ahora mismo no soy más débil que los dechados de las leyendas. Morirás sin más remedio. Una espada de luz apareció en su mano y desapareció, reapareciendo justo enfrente del dragón. Liam no tuvo tiempo de reaccionar y solo pudo desviar un poco, con su brazo, el ataque. El arma cortó finamente el brazo de Liam y este tuvo que retirarse apresuradamente. Se transformó en su forma híbrida, para tener más velocidad y detuvo el sangrado. Casi no tuvo tiempo, pues innumerables esferas de luz cayeron del cielo como si fuera lluvia enviada por los cielos para juzgar a un criminal. Convocó a Ama no Sakauko y cortó tantas esferas de luz como pudo. Protegió sus puntos vitales, pero aún así varias lo tocaron, borrando su piel. Liam parecía un demonio, lleno de su propia sangre, que caía del cielo hasta el suelo. Incluso en esta condición, cerró sus heridas, aunque aún le dolía, podría seguir luchando sin preocuparse por el desangramiento. Su corazón tembló. Shinichi cortó el cielo con su espada de luz y un arco de energía tan grande que oscureció los colores del caleidoscopio de Liam se dirigió hacia este último. Liam apretó los dientes y levantó una mano. Estancamiento, declaró, como si estuviera dando una orden. Había declarado estas palabras por instinto, pero su esencia del espacio reaccionó y se dirigió al rayo. Para incredulidad de los espectadores, que también veían impotentes la lucha entre lo que parecían dioses verdaderos, el enorme corte, que parecía estar a punto de dividir el planeta en dos, se detuvo en el aire como si hubiera chocado contra una pared. Liam casi no registró esto, estaba malherido y luchando solo con su instinto. Supo que tenía una pequeña oportunidad y balanceó a Ama no Sakauko. Estilo del alma, cortador de la gran montaña, un tajo volador con propiedades antimagia salió disparado y chocó contra la luz. Ambos cortes se disiparon y Liam estuvo a punto de suspirar aliviado. Bajó la cabeza por puro instinto y pudo esquivar la estecade. Shinichi, que había aparecido a la velocidad de la luz a su lado, volvió a mover su arma. Liam casi no pudo ver el movimiento y tuvo que retroceder como le fue posible, recibiendo como consecuencia de esto un corte en el pecho. Su visión se puso borrosa, su corazón soltó un zumbido extraño. Intentó pasar al ataque una vez más. Estilo del alma, serie de corrientes furiosas. Su único brazo, sosteniendo a Ama no Sakauko, se convirtió en un mar embravecido. Shinichi no intentó bloquear, conociendo las propiedades del arma. Apareció en un parpadeo fuera del camino y extendió ambos brazos. De su cuerpo, salió un resplandor que lo iluminó todo,
como si el sol hubiera aparecido en medio del planeta. Lien sabía cómo se le podían quemar los ojos, así que los cerró y confió en su detección de magia para luchar. Sin embargo, no pudo detectar lo suficientemente rápido otra ráfaga de esferas de luz que le perforó una pierna y un hombro. Escupió sangre y abrió los ojos, dándose cuenta de que se estaba mareando. Su cabeza daba vueltas y el dolor era tan grande que incluso él no pudo reunir el control para cerrar estas heridas. Su corazón empezó a flojear. No puedo perder aquí. Su mirada borrosa se dirigió al cadáver de su amigo. Jimin, yo me hubiera gustado ir a pescar una vez más juntos. Jinichi apareció enfrente. Parece que ya estás a punto de morir. Cuando habló, no parecía dañado en lo absoluto y no estaba demasiado cansado. No te preocupes, te enviaré con tu amigo para que podáis disfrutar vuestro castigo como blasfemos. Liam no escuchó nada, ni siquiera podía ver u oír algo que no fueran sus pensamientos. Maestro, pensó en el antiguo director de Hogwarts. Maestro, ¿crees que está bien querer ser el más fuerte? Después de todo, ¿pertenezco siquiera a este mundo? Todo se ralentizó cuando un enorme rayo de luz se dirigió hacia el cuerpo de Liam, que flotaba hacia abajo con los ojos perdidos. Me opuse a los cielos y eso ha causado que maten a mi mejor amigo, reflexionó. Dime, maestro, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieras en mi lugar? Yo no quería ser el más fuerte para gobernar, sino para poder vivir tranquilo con mis amigos, para poder entrenar a mis discípulos sin preocupaciones, luego irme a pescar con Jimin y acabar el día relajándome charlando con Flair. El rayo se acercaba más y más. Estoy seguro de que a él también le hubiera gustado hacer lo mismo. Recordó la última vez que habían ido a pescar y pensó en cómo a Jimin no se le paraban de escapar los peces. Entonces, ¿por qué escogimos continuar con la cultivación? Podríamos haber vivido como magos simples y, quizás una vida como esa habría estado bien. Su corazón de repente resonó con fuerza. Tac, tac, tac. Esto es, en el último instante, justo antes de la muerte, Liam vislumbró algo que reconduciría su destino para siempre. En un estado tan intenso como ese, el cerebro lo ve todo más claro, es un estado de claridad inalcanzable por medios normales. Así es, fue en una situación de vida o muerte que un cultivador podía averiguar si verdaderamente estaba preparado para recorrer el camino ilimitado que era la cultivación. El mundo tembló. No era solo el planeta Suerte Dorada, ni siquiera era solamente el reino inmortal. Todo el cosmos tembló un instante. En algún lugar desconocido, el iluminado se levantó levemente del extraño suelo cubierto de estrellas en el que estaba sentado. Jajajajaja, de repente estalló en carcajadas. No sé qué ha ocurrido, pero sea lo que sea que haya hecho ese bastardo de Schen, ha cavado su propia tumba. Intentó ver el reino inmortal, para entender completamente la situación, pero una fuerza desconocida se lo impidió. Soltó un suspiro de decepción. Sin embargo, pensar que alguien tan joven conseguiría la última de las autoridades, murmuró para sí mismo. Estas personas de otro mundo son verdaderamente increíbles. Quiero ver la cara de Schen, sería demasiado gracioso. Se rió, sin saber que la misma persona en la que pensaba también pensaba en él. Era una sala completamente blanca, solamente ocupada con un trono de color azul celeste y una persona sentada en él mismo. La persona golpeó el reposabrazos del trono y lo rompió en 1000 pedazos. Esto no puede ser verdad, se lamentó. Ese maldito Giso, estoy seguro de que lo tenía todo planeado. Se levantó del trono y se acarició su larga barba blanca, que llegaba hasta el suelo. Llegados a este punto, voy a tener que descender yo mismo al reino inmortal, se dijo. Mandaré a Tengen para que lo mantenga en su lugar mientras lo preparo todo. Extendió su conciencia y contactó a alguien. Liam, lejos de ambos seres, estaba a punto de ser absorbido por el haz de luz. No obstante, una tranquilidad sin precedentes se extendió por su cuerpo. Ya fue respondida la pregunta de si estaba preparado para continuar su camino en la cultivación. Un torrente de información infinita fue vertida en su cabeza, pero no le dolió. Detener, declaró, y el mundo escuchó su orden. Todo se detuvo, no solo el ataque de Jinichi, sino también el propio cultivador, los discípulos de las sectas, los ancianos y también los maestros de secta. No detuvo el tiempo, no usó ninguna habilidad, solamente lo ordenó y el mundo tuvo que obedecer. Más allá del reino ancestro, que otorga al usuario la capacidad de controlar la verdad de un concepto, existe algo más, la verdadera trascendencia. Ellos no controlaban un concepto, ellos tenían autoridad sobre un principio básico del mundo. Conocimiento, justicia, belleza, existencia y control. Cada uno de estos caminos correspondía a un título. Solo existían 5 caminos para que uno ascendiera a uno, y para ello se necesitaba la autoridad de dicho camino. Por lo tanto, solo podían existir 5 trascendentes. En esta batalla,
aunque aún no había trascendido por completo y, en consecuencia, sus poderes estaban limitados. Liam adquirió la autoridad de control, eso quería decir que solo era cuestión de tiempo antes de que trascendiera, y su camino era Dios, el camino del Dios. Habiendo llegado a ese nivel de vida, Liam podría adquirir varias esencias, pero tampoco cambiarían mucho su poder, así que solo eligió una. Levantó la mano y la cerró, como si estuviera agarrando una estrella. Una luz de color naranja brilló en su palma antes de ser absorbida. Jimin, llevaré esto como tu símbolo, Liam pensó. Aquel día, el único pez que no se escapó fue el mío y hoy se ha demostrado que aún no debo morir. Entonces, te llevaré conmigo para que puedas ver la cima en la que me pararé. Todo el espacio a su alrededor cambió, dejó atrás el rayo de luz que había sido paralizado y apareció junto a Hinichi en el espacio, fuera del planeta. Liberar, anunció, reanudando el mundo. El cultivador humano miró a su alrededor, confundido. Kedem no acabó la frase, pues vio a Liam y se dio cuenta de su nueva apariencia. De esto no se había dado cuenta ni siquiera él mismo. Su cabello, por alguna razón, ahora era tan largo que flotaba metros más allá. Su ropa se había convertido en una túnica blanca y sus ojos, que seguían siendo amarillos y con las pupilas de dragón, ahora brillaban como dos soles en el universo oscuro. ¿Quién eres?, preguntó desconcertado Hinichi. El miedo instintivo le hacía temblar la voz y eso lo asustó aún más, pues no debería haber nadie en el reino inmortal tan fuerte como él. Después de todo, los dechados no existían desde hacía eones. Liam miró al hombre que había matado a su mejor amigo sin emociones. ¿Quién soy? Es una pregunta sencilla. Su voz, aunque no habló muy fuerte, alcanzó fácilmente los oídos de Hinichi. Yo soy Liam Doyle. Levantó su mano y usó su nueva esencia, potenciada por su, ahora trascendente, control. Encima de Liam apareció un sol completo. Y soy aquel que pisoteará los cielos. Bueno, la historia ya está llegando a su final, quedan solo 2 enemigos más para terminar. Sinceramente espero que disfrutéis esta última parte. Ese es el final de la historia. Gracias por escuchar.